Bueno, pues venga, vamos a afrontar esta última parte del contenido del curso. Entonces, bueno, pues un poco por hacer recopilación de lo que vimos ayer. Vamos a ver. Estuvimos ayer, el final fue un poco el procedimiento a seguir por la orientadora, el orientador o la persona que reciba los signos de alerta, ¿no? Entonces, esta era un poco la propuesta de los tutores, los profes, pasáis, dais la voz de alarma de lo que habéis visto, queda reflejado de alguna manera, puede serviros esos documentos que comenté, y el orientador o la orientadora pues hace una valoración y en función de eso puede tomar decisiones, ¿no? Una serie. Las decisiones pueden ser solamente unas pautas de actuación, pueden ser pautas y además derivar a los servicios sanitarios, ¿no? Bueno, pues eso fuera un poco el procedimiento que vimos ayer. Hoy vamos a finalizar el contenido del curso pues viendo algunas actuaciones para algunos problemas, ¿no? Los problemas que en principio, bueno, pues son seleccionados que pueden ser los más frecuentes. No es exhaustivo y pues, probablemente alguno quede fuera, ¿no? Entonces, incluso, pues ya puedo adelantar que es posible pues que no podamos abordarlo todo en estas 2 horas, bueno, pues hasta donde siempre se pone más contenido del que en realidad se puede, bueno, pues hasta donde lleguemos, pero digamos los últimos aspectos lo he dejado de, bueno, si no lo pudiera explicar, pues prácticamente con las diapositivas, pues vaya a poder tener acceso a ese contenido, ¿no? En principio. Y lo que sí vamos a respetar es este último módulo de conclusión, que es muy cortito, pues un poco por de despedida y cierre de lo que han sido estos 3 días de formación. Venga, pues sin más, fijaros, en principio la idea es esta lista de problemas emocionales, ¿vale? He dejado para el final un poco el riesgo de suicidio, que tiene su importancia, tiene un carácter un poco más específico. Hay también en la plataforma y la inclusión y convivencia ha organizado algunas sesiones de formación con gente más especializada. En todo caso, está diseñado con que si no diera tiempo, pues con las diapositivas vaya a tener y más el material, pues puede quedar más o menos cubierto. Y el que he puesto en primer lugar es el de la preocupación, las preocupaciones, porque bueno, es el más frecuente, el más habitual en todas las edades, ¿no? Venga, pues vamos a comenzar. De las preocupaciones vamos a ver cuáles pueden ser los signos de alerta, orientaciones para niños y adolescentes, orientaciones para la familia y para el centro educativo. Me voy a centrar un poco más en él porque es el más frecuente, el más extendido y afortunadamente es de todos los problemas de la lista de problemas es el menos grave, ¿no? De hecho, tener preocupaciones en realidad no es ningún problema, no es un trastorno emocional, ¿no? Forma parte de... Pero sí es la antesala cuando no se aborda bien, adecuadamente o no se trata bien, sí puede ser la antesala de problemas emocionales más serios. Es decir, no se llega a un trastorno de la ansiedad de un día para otro, se llega cuando ha habido una serie de preocupaciones que no se han gestionado bien. Entonces, bueno, por ese carácter preventivo y educativo es por lo que pues yo le he dado como más peso a este aspecto. Y además, las preocupaciones están presentes a lo largo de todas las etapas, desde infantil, secundaria, primaria, etcétera, ¿no? Vale, vamos a ver un poco cuáles son los signos de alerta de lo que vimos ayer, ayer estos días que hemos visto signos de alerta, pero también un poco más específico, ¿no? Pues fijaros, por una parte consiste en que ante situaciones a las que tenemos que hacerle frente, situaciones que hay que resolver en el día a día con cierta entidad, pues aparece inquietud, intranquilidad, miedo, sensación de amenaza, agobio, ¿no? Pues no sé, tenemos un examen, pues aparecen esas emociones, ¿no? Inquietud, intranquilidad, miedo, un problema, algo que tenemos que resolver, pues no sé, tenemos que ir al médico el martes, que nos van a dar unos resultados, o tenemos, bueno, pues en ese sentido aparecen, esos son los signos de alerta, que ante situaciones aparecen estas emociones. Pueden ser situaciones reales y presentes, es decir, voy a tener un examen el lunes, voy a conocer a alguien, he tenido una discusión esta mañana,
tengo que presentar un trabajo, ¿verdad? Tenemos que presentar el módulo C de las competencias digitales y no termino de... una situación novedosa que tenemos que abordar, pero también puede ser frente a situaciones posibles o futuras, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, los niños les suele pasar que a mi padre le pase algo, pero a tu padre está enfermo o algo. No, mi padre está bien, pero me preocupa. Vaya y si le pasa, ¿no? O si me pongo enfermo, o vaya si ocurre una catástrofe sobre el futuro. Y muchos chicos, chicas lo suelen expresar también con mucha sinceridad, me agobio sin saber por qué. Es decir, estoy angustiado, estoy preocupado, pero no sé por qué es, ¿no? ¿Vale? Bueno, en estos predomina también como signos de alerta el anticiparse a los problemas. ¿Y si mi mamá se pone enferma? ¿Y si mi padre se queda sin trabajo? ¿Y si mi hermano? Bueno, darle vueltas a los problemas, mucha cavilación, ¿no? Y en muchos casos cuando no hay una amenaza real. Lo que ocurre en las preocupaciones, como sabéis, el malestar es llevadero, a diferencia de la ansiedad, donde es más intenso. Bueno, pues tienes ahí pues esa cosilla ahí, ¿no? Que te está preocupando. Pero bueno, aunque tengas esa preocupación, tú puedes llevar adelante tu vida diaria. Llevas los estudios, en el caso de los adultos, el trabajo, la relación con los demás, cumples con tus obligaciones, etcétera, ¿vale? Vale, un poco hay muchas maneras de abordarlo desde el punto de vista educativo y pedagógico. A mí me gusta esta fórmula, ¿no? Que sería diferenciar entre dos tipos de preocupaciones. Hay unas preocupaciones frente a problemas concretos y reales, esto que tenéis aquí, oye, pues tengo un examen la semana que viene o el viernes. Hay un problema de salud en un familiar, pues he discutido esta mañana o ayer con un amigo. Si hay una persona que me gusta, estará o no interesada por mí, o le gustaré yo a él, ¿no? La entrevista de trabajo que tiene mi hermano, un trabajo que tienes que presentar. Bueno, son situaciones reales que están ahí. Y luego los chicos tienen otro grupo de preocupaciones que son problemas poco concretos. Pues vaya si contraigo una enfermedad incurable. Bueno, pero ¿estás enfermo? No, estoy bien, pero vaya si hay un terremoto, vaya si a mi familia le pasa algo, si encontraré en el futuro trabajo y si pierdo este amigo, pero ¿has discutido con él? No, no he discutido, pero que a mí más familia. Problemas poco concretos o sobre temas o cuestiones futuras, incluso preocupaciones de temas que en el fondo no tienen consecuencias para nosotros, ¿no? O sea, estar preocupado porque mi equipo de fútbol ha perdido o va a perder o vaya si baja a segunda división, bueno, eso tampoco te va a resolver la vida, ¿no? Fijaros, a los chicos, por lo menos en infantil y primaria, en secundaria no lo puedo decir con certeza, pero esta sería la lista priorizada de lo que más les preocupa. Lo que más les preocupa a los chicos, por experiencia os digo, que a sus papás o a sus padres les pase algo. Eso es lo que más, la preocupación número uno. Segundo, el fracaso en los estudios. Decepcionar a sus padres, no tener amigos y contraer una enfermedad, ¿no? En secundaria probablemente sea parecida la lista, no lo sé. No lo puedo decir con certeza. Vale. Bueno, pues ¿cuáles son las orientaciones que podemos nosotros darles? ¿Qué pautas le podemos dar a los chicos, niños, adolescentes? Y la podemos dar en calidad de educadores, profes, tutores, profesores, orientadores. Y también estas orientaciones valen un poco en calidad de familia, de padres y madres que sois, ¿no? Muchos. Entonces, fijaros, incluso a raíz de la pandemia, que ha habido pues, en mi centro, igual que en otro centro, ha habido problemas de este tipo, decidimos pues todos los años darle como una especie de taller o charla así sobre orientaciones para afrontar las preocupaciones, ¿no? Entonces ahora os voy a resumir un poco esas pautas que le transmitimos a los chicos, pero que se puede hacer en forma de charla, se puede hacer cuando tienes una entrevista, pues de manera incidental en la tutoría, ¿no? Entonces, bueno, una primera idea que damos es pues transmitirle que las preocupaciones forman parte de nuestra vida, que es imposible tener cero preocupaciones, que eso todos las tenemos. Y el que no las tenga, pues las va a tener en algún momento. Quiero decir que eso no es algo excepcional, pues como forma parte de nuestra vida, que cuando llevamos unas horas sin comer, pues tenemos hambre, ¿no? Entonces, bueno, también transmitirles la idea de que las preocupaciones tienen un lado bueno, y es que nos ayudan a prestar atención a las cosas importantes. En realidad, las cosas que nos preocupan son las cosas que nos importan y nos interesan.
Lo que pase ahora mismo, pues no sé, en un lugar recóndito del mundo, pues a nosotros será muy importante para esas personas, pero a nosotros no nos preocupa, eso no nos quita el sueño, nos quitan sueño las cosas que no importan. Entonces, de alguna manera, gracias a que tenemos preocupaciones, prestamos atención a esas cosas, ¿no? Yo les digo a los chicos, ¿os preocupan los estudios? Pues eso te ayuda a que le prestes atención, porque si no te preocuparas no le prestarías atención. ¿Vale? Lo que sí sería bueno es definir lo que le preocupa. Es decir, bueno, estoy preocupado, me agobio sin saber por qué. A ver, pero en concreto, ¿qué te preocupa? ¿Qué es? Y a veces no es fácil, ¿no? Entonces ayudarles a concretar qué es lo que le puede preocupar, cuál es digamos, el motivo. Entonces, bueno, en este aspecto, pues puede ayudar, como decíamos, a escribir. Hay chicos. El escribir es que es un recurso psicológico muy bueno, ¿no? Pero también el hablar, ¿no? Pero, pues bueno, escribir cómo te sientes, por qué estás así, qué puede ser lo que te preocupe, qué es lo que temes realmente, cuál es el temor que te hace estar de esa manera, ¿no? Bueno, pues la escritura. También nos puede ayudar el documento que ayer comentamos, que se llama la lista de problemas personales, ¿no? Lo mismo puede servir el de la lista de problemas personales o el que hablé de cómo me siento. A mí es un recurso que me ayuda. No os puedo decir cuándo uso uno y cuándo no tengo un criterio claro y nítido para decir uso uno o uso otro. Normalmente uso así cuando es algo, digamos, que parece que lo que hay es una preocupación, pues uso este de los problemas personales. Entonces, voy a dejar de compartir un momentito para que lo veamos. Vamos a ver. Voy a abrirlo un momentito. Venga, y ahora ya lo vamos a compartir. Os voy a marear un poco. Tiene 50, antes tenía otro de 80. Podéis hacer vuestro propio documento, pero en principio lo que hacemos es, veis que tiene una lista de posibles preocupaciones. Entonces, como decía ayer, lo que se le dice a los chicos es, bueno, pues mira, ¿no? En una entrevista personal, si alguien quiere lo puede hacer en una tutoría con todos los alumnos, diciendo que lo rellenen. Yo alguna vez lo he hecho y lo que le digo es, bueno, ellos lo rellenan, lo tienen, y digo, el que quiera me lo puede entregar, por si quiere que en algún momento hablemos, ¿no? Luego te lo entregan la mayoría, pero bueno, por lo menos en primaria, en secundaria no sé. Bueno, pues una primera pauta es rodear el numerito de todo aquello que te preocupe. Te preocupe mucho, te preocupe poco, da igual. Rodea lo que a ti te preocupe o para ti sea un problema. En una segunda fase, pues se le pide que de los que has rodeado, señala los 5, digamos, que más te preocupan de la columna de la izquierda y los 5 que más te preocupan de la derecha. Y después se le dice, rodea el que más te preocupa de la columna de la derecha y el que más de la izquierda. Y de los dos que quedan en la final, pues a ver cuál es de los dos el que más te preocupa, ¿no? Y entonces, bueno, pues se habla. Bueno, entonces, ¿cuál es el que más te preocupa? No sé, por ejemplo, el 13, que es que mi familia hay problemas. Bueno, y puede dar pie un poco a abordarlo, a hablar, o al menos da ayuda a poder concretar cuál es, dónde está o dónde puede estar la causa de la preocupación, ¿vale? Bueno, pues es un documento que lo tenéis ahí, que os puede servir a abordarlo, hablar, o al menos da ayuda a poder concretar cuál es, dónde está o dónde puede estar la causa de la preocupación, ¿vale? Bueno, pues es un documento que lo tenéis ahí, que os puede servir y que si os parece bien, pues lo vais a tener y lo empleáis. Vale, pues continuamos entonces. También otra estrategia que a los chicos se les dice, mira, habla de lo que te preocupa, porque hablar siempre tranquiliza, lo que dijimos el otro día. Lo que pasa es que se les recomienda no lo hables con cualquiera. Hay determinados problemas, preocupaciones, no lo puedes hablar con cualquiera, con un amigo. Siempre se recomienda háblalo con un adulto, entre paréntesis, sensato, bueno, pues alguien cercano, tus padres, si tienes tu tío, tu tía, no sé si tienes confianza, alguien, ¿no? Un profesor, el tutor, un orientador, el orientador, etcétera.
Pero transmitimos un poco a los chicos la idea, a veces los amigos o los iguales no siempre, sobre todo en estas edades todavía, a lo mejor no son las personas más adecuadas porque pues pueden primero que no sean discretos de lo que le has contado y puede también que no te aconsejen bien, ¿no? Entonces aquí la pregunta muchas veces que nos hacemos es si los chicos, las chicas tienen un adulto con quien hablar. Eso lo dejo ahí. Y si tenemos suficiente disponibilidad, no por actitud, que yo creo que la tenemos, sino muchas veces por tiempo de poder hablar con ellos, ¿no? De poder atenderlos. Vale, también frente a las preocupaciones concretas, es decir, cuando hay algo concreto que me preocupa, el examen, una enfermedad, tal, pues una primera estrategia, una de las cosas que ayuda a tranquilizar es cuando sé lo que me preocupa y me pongo manos a la obra. Cuando tenemos una preocupación y nos ponemos a trabajar para solucionarla, la presión cede. Entonces, vamos a hacer una estrategia un poco que se le enseña es, haz una lista de posibles soluciones, como una lluvia de ideas. Y en esa primera lluvia de ideas valen todas las soluciones que se te ocurran, aunque sean peregrinas. No importa, tú apúntalas, porque después vamos a hacer una selección, ¿no? Después de esa lista de selección de soluciones que has hecho, elige las que tú crees que te pueden ayudar más, que son más reales, que están en tus manos. Pues claro, una solución a un problema es que me toque la lotería, vale, pero eso es poco probable, entonces búscate una solución más probable, ¿no? Y de la selección que has hecho, ponla en práctica. Ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Si a ti lo que te preocupa es tener suspensos, que voy a suspender el curso, vale, ya lo tienes concreto, pues lista de lo que puedes hacer. Pues no sé, apunta los deberes, haz todos los días los deberes, estudiate las lecciones, está atento en clase, pregunta lo que no sabes, corrige los ejercicios, pídele a tus padres que te tomen la lección, todos los días dedícale un ratito a estudiar, etcétera. Bueno, una lista de todas las soluciones posibles. En esa lista hemos dicho todo tipo de ideas, también las peregrinas. Bueno, si se te ocurre comprarle, regalarle un jamón bueno, no uno cualquiera, uno bueno al profesor, bueno, pues apúntalo. Seguramente eso no va a ser efectivo, pero tenlo en cuenta. Vale, y ahora hago la selección de todo lo que he puesto. Pues mira, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer todos los días los deberes, voy a estar atento en clase y voy a estudiarme las lecciones. Vale, pues ponlo en práctica. Y ahora mismo empiezo a hacerlo. Ante cualquier problema, eso también vale para los adultos. Cuando lo tenemos claro y hacemos un plan de actuación y nos ponemos a hacerlo, la presión y la preocupación, la ansiedad de alguna manera cede. Vale, frente a las preocupaciones menos concretas, que hay un terremoto, que sucede una catástrofe, que mi padre se quede en paro, todas estas cosas que la imaginación, además el cerebro es muy catastrófico, o sea, se pone siempre en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Pues entonces, mira, lo que tienes que hacer es, bueno, ante esas preocupaciones, aunque parezcan peregrinas y absurdas, muéstralas, es decir, no las embotelles, no las reconozcas, o sea, no las ocultes, no las reprima, pues reconócelo, ¿no? Bien por escrito, si lo hablas con alguien, porque muchas veces simplemente reconocerla y decir, fíjate qué idea más peregrina tengo, oye, pero me preocupa, vaya si me preocupa, si mi ciudad es que resulta que está en la ruta aérea de los aviones y se estrella un avión. Vale, pues bueno, pues no sé. Hasta cierto punto ponle nombre, pues no sé, pues mira, me preocupa esto. Bueno, pueden ser emociones razonables, ¿vale? Pues puede ser que nos dé un poco miedo que le pueda pasar algo a alguien y tal. Autoacéptala, pero trata de razonarla, es decir, hombre, es poco probable, quiero decir, que la probabilidad para que eso suceda es mínima. Hay otras cosas más posibles que me pueden suceder. Enseña también a tomar distancia, lo que decíamos el primer día, ver un poco esas emociones, esas preocupaciones desde fuera. Cuando cuentas las preocupaciones, no hace falta que te diga nada. Muchas veces a todos nos ha pasado que hemos contado algo que nos preocupa y no necesitábamos que nos aconsejaran. Simplemente conforme la íbamos contando nos estábamos dando cuenta que no era para tanto, que era una cosa, bueno, más relativa, ¿no? Y también a los chicos, porque esto es un hábito que se aprende de muy pequeñitos y lo podemos tener toda la vida, evitar entrar en el remolino. La tentación de las preocupaciones cuando empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas. Porque darle vueltas no nos serena. Al contrario, hacemos el problema más grande, porque el cerebro tiene un poco ese mecanismo de defensa de empezar a pensar en lo peor para tratar de tener soluciones para todos los escenarios. Y llegamos a entrar en una dinámica sin fin, ¿no? Entonces,
evitar entrar en ese remolino. ¿De qué manera? Pues intenta no entrar, o sea, intenta desviar el pensamiento, piensa en otra cosa y por supuesto también a los niños decírselo, a los chicos, y no pensar durante la noche. O sea, esto que nos pasa mucho, que nos despertamos 2, 3 de la madrugada y empieza, vaya tela, y empieza a imaginarte cosas y lo que te imaginas no es nada bueno, pues parece que la noche, no sé si por el silencio, la oscuridad, los problemas se hacen muchísimo más grandes, ¿no? Que luego al otro día pues lo ves de otra forma, ¿no? Pero pues también evitar eso, de decir, oye, pues mira, no entres en esa dinámica, inténtalo. Hay varias estrategias, una es la de desviar el pensamiento, piensa en otra cosa, no entres. Otra es esto que se llama la caja fuerte o la nevera, como queráis, es decir, hago como la metáfora de que lo que me preocupa yo lo guardo en una caja fuerte y solamente, para que no sea embotellarlo, lo dejo salir, solo pienso durante un tiempo determinado en el día. Pues no sé, pues mientras que voy de casa al trabajo, vale, le voy dando, voy a concederme el pensar o cavilar un poco sobre eso. O si hablo con alguien o con, ¿no?, los propios niños, se les dice, bueno, no puedes estar todo el día hablando con tus padres de lo que te preocupa. Pues durante un rato, antes de la cena, después del baño, lo que sea. Pero el resto intenta guardarlo, no seguir cavilando y dándole vueltas porque es improductivo. También ayuda frente a las preocupaciones, enseñar y practicar técnicas de relajación. Las técnicas de relajación son muy personales, cada uno tiene la suya. Lo que le relaja a uno, a otro le pone nervioso, ¿verdad? Hay gente que el yoga le resulta maravilloso, súper relajante, y hay gente que el yoga lo pone peor, ¿no? Pues ya está, porque cada uno tenemos nuestro sistema y nuestra manera. Por ejemplo, pues suelen ser efectivos para casi todas las personas, también a los niños aconsejarles pues hacer esto de ejercicios de respiración consciente, ¿no? Hace poco oí en la radio también una neuróloga que hablaba de este tema, de un libro que ha sacado sobre esta cuestión, ¿no? Y incidía mucho en el tema de hacer una respiración profunda, pausada y como muy consciente y rítmica, ¿no? Como una forma de relajar al cuerpo en muy poco tiempo. Otros chicos pues le vale escuchar música, colorear mandalas, etcétera. Escuchar música relajante, ¿verdad? Porque hay determinada música que lo que te pone es más nervioso. Transmitirle también la idea, porque eso es verdad que sucede, que ocurre, que casi nunca sucede aquello que tememos. Y los que ya vamos teniendo años, pues miramos para atrás y decimos, todos esos miedos que teníamos en nuestra vida, pues luego no pasaron, aquello no pasó. No suele ocurrir. Lo que pasa es que el cerebro sí se pone en un escenario siempre muy trágico, muy dramático, pero pues luego a lo mejor suceden cosas que no habíamos pensado, casi siempre, ¿no? Pero casi nunca ocurre lo que tememos. También hay que enseñarles que aunque tengas preocupaciones, tienes que seguir caminando. Tú tienes que seguir con tu vida cotidiana. Porque si estás esperando hacer las cosas cuando no tengas preocupaciones, pues siéntate ahí tranquilito porque no vas a hacer nunca nada. Lo que hacemos todos, pues tenemos preocupaciones y seguimos pues, trabajando, nos relacionamos, hacemos nuestras cosas, etcétera, ¿no? Vale, bueno, pues eso serían un poco algunas de las ideas clave que habría que intentar transmitirle a los niños y adolescentes. A las familias también, respecto a cómo gestionar las preocupaciones, si hablamos con familias que su hijo está en esta dinámica, ¿no? Bueno, pues siempre valen estas 10 y las 16 pautas también que vimos el primer día. En realidad estas 16 pautas son la vacuna genérica que vale para todo. Lo que no soluciona estas 16 pautas, poco más vamos a poder hacer nosotros. A lo mejor ya habría que entrar en una dinámica más de terapia y tal, pero por eso siempre recurro a ellas, ¿no? Bueno, pues habría que ver de estas cuáles son en cada chico, en cada circunstancia o en cada familia las que habría que incidir o la que está como más eficiente. Pero, por ejemplo, también por incidir o por resaltar alguna, pues que las preocupaciones no sean un tema tabú. Lo decíamos también el otro día. Es decir, que en casa, en la familia, hablamos de lo que nos preocupa. Sabemos que lo tratamos con discreción, pues los chicos aprenden, mira, los problemas que hay en casa o que hablamos, esto lo hablamos entre nosotros, esto no sale fuera, no se lo contamos a los demás, por lo que sea, ¿no? Porque esto queda entre nosotros. Pero que aprendan, oye, que hablamos de los problemas, porque si nosotros mismos adultos les transmitimos la idea de que de las preocupaciones, malas noticias, de eso no se habla, pues ellos lo aprenden y no nos lo van a contar.
y aprenden que de las preocupaciones eso se lo contamos a gente de fuera, no los de casa. Y eso es inadecuado, ¿no? Lo suyo es que lo tratemos dentro del contexto familiar. También hay que evitar angustiarlos innecesariamente. Hay padres que por su patrón de comportamiento, por su personalidad, con buena intención, pero son expertos en angustiar a sus hijos y a todos los que tienen alrededor, ¿no? Porque no se empieza, probablemente porque ellos tienen ese patrón de agobiarse y de angustiarse con facilidad y pues venga, tienes que estudiar porque como no estudias vas a repetir y no sé cuánto y entonces, bueno, no angustiarlos demasiado porque los niños, a veces ese tipo de mensaje hay que tener en cuenta si les ayudan a mejorar o lo que hacen es hundirlos más en el barro. Y la mayoría de las veces hay mensajes que lo que hacen es angustiar, no motivan. Entonces, bueno, pues ensayo-error, pero si tú ves que tú agobias a tu hijo en ese aspecto, pues fijaros, a mí me ha pasado con algunos chicos que con buena intención, durante la pandemia ha pasado mucho, han han insistido tanto en todas las medidas preventivas, profilácticas, etcétera, que claro, ahora he tenido varios casos de familias que han venido, ¿no? De que los chicos están al borde de llegar a un TOC, ¿no? Es que se lavan las manos para cada cosa, ¿no? Y no tocan esto, no, porque no, mamá, esta cuchara la has tocado tú, no. Entonces, a lo mejor lo hemos en algún momento con buena intención, pero hemos llegado a angustiarlos en este tema, ¿no? Y a lo mejor ahora hay que hacer ahí una fase un poco de recuperación. No sé si, a ver, he tenido algunos casos que me han consultado, pero no sé si os ha pasado a vosotros también, ¿no? Bueno, siempre ante las preocupaciones, escucharles y ofrecerles apoyo. Lo que decíamos el otro día del libro este también que nombramos de cómo escuchar, ¿no? Pues escucha en silencio y con atención, acepta sus sentimientos, nombra los sentimientos, pero procurar no juzgar las emociones. Es decir, no le quitéis importancia. Anda, ya, eso es una tontería, hombre, ¿cómo me dices esto, no? Es mejor que sea el chico o la chica, el propio, el que reconozca que efectivamente eso es una tontería, una cosa sin sentido, pero no desvaloricéis así de primeras, ¿eh? O no juzgar, ¿no? Pues, ¿cómo tienes miedo a eso? ¿Eres un cobarde? No, ese tipo de mensajes no ayudan. También como padres no entrar en el remolino, es decir, acotar el tiempo y pensar, ayudarles a desviar del pensamiento. Mira, ya está, fulanito, ya hemos hablado de este tema, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado del tema del médico que vamos al martes, ya está, tranquilízate, ya no vamos a hablar más. Ahora vamos a pensar en otra cosa. Bueno, pues fijaros, muchas de las estrategias los chicos las aprenden esto de manera vicaria. De manera vicaria es como nosotros lo hacemos, pues ellos nos imitan, ¿no? Por imitación. También ser ejemplo positivo, si somos papás o mamás que tendemos a preocuparnos, a angustiarnos, a agobiarnos con mucha facilidad, pues ese patrón lo vamos a transmitir. Entonces, como dijo uno, cuando tienes un hijo, tienes una hija, estás obligado a ser mejor. Pues si a alguna familia le pasa esto, pues tiene que forzarse en decir, bueno, me voy a controlar para no agobiarlo demasiado. Claro, hay personas que no entran en las preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, que tienen miedo a las tormentas. Un miedo ya como una fobia, ¿no? No lo pueden controlar, se les va de las manos. Pues normalmente en la mayoría de los casos eso se transmite a los chicos, ¿no? Pues aumenta el riesgo de que eso pase. En casa también se puede practicar la relajación. Lo mismo que en el cole, pues en casa también. Cada uno un poco a su manera. Por ejemplo, no sé si conocéis, hay un programa de relajación, de yoga para niños, que se llama Tranquilo y atento como una rana, ¿no? Entonces, luego ese programa se ha popularizado mucho y hay muchos vídeos en YouTube y eso, ¿no? Bueno, pues los vídeos están bastante bien, algunos son un poco largos, entonces yo para empezar siempre les recomiendo a muchas familias y en el cole también se lo envío a mis compañeros por si lo quieren usar, que es el número 5, porque son varios, el botón de pausa, ¿no? Este que tenéis aquí en la pizarra. Lo he seleccionado más que nada porque es el que menos dura 4 minutos y así no se te va la cosa de las manos en una clase, pero también se lo podemos mandar a la familia y se lo recomendamos. Y bueno, pues lo pueden practicar en casa, le puede ayudar. También tenemos en el material, yo os voy a incluir, sabéis que tengo esta colección de folletos, bueno, pues hay una serie de algunas técnicas de relajación muy sencillas para los chicos, para que la practiquen con los padres en casa, pero sobre todo la de la respiración es bastante útil, ¿no?
Garantizar, como dijimos el otro día, una vida sana, eso también ayuda frente a las preocupaciones. Dicen los expertos que, claro, cuando hacemos deporte, dormimos lo suficiente, pues se liberan más endorfinas, que es como las endorfinas, como decía uno, ¿verdad? Es la droga legal que tiene el cerebro, ¿no? Pues tranquilizan, serenan, etcétera, ¿no? Pues bueno, garantizar un sueño, una alimentación, todo eso ayuda a reducir más o menos el estrés, nuestro ritmo de vida. Bueno, siempre que se pueda, hasta donde podamos. Pero lo hemos notado que cuando tenemos más sueño, estamos más cansados por lo que sea, gestionamos mucho peor las emociones. Y luego también transmitir desde casa la idea de que te puede preocupar una cosa, pero el 90% de nuestra vida está bien. Es decir, tenemos la suerte, vivimos en este barrio del planeta Tierra, que es Occidente, España, donde las cosas funcionan, aunque nos parezcan muchas veces que funcionan mal, pero funcionan mucho mejor que en otros sitios, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de la vida de los chicos está bien. Es decir, hombre, si, no sé. Y entonces a veces hay que decírselo, vale, te preocupa esta cosita, pero es que mira, todo lo demás que tienes bien. Lo que decíamos ayer, tendemos siempre a que si hay una mancha en una sábana, un puntito negro, se nos va el ojo a ese puntito negro, ¿no? Que nos fijamos más en el agujero y olvidamos la rosquilla. Y luego, bueno, pues sería bueno facilitar cuando en chicos que tienen más tendencia a la preocupación, es decir, con mucha facilidad entran en esta dinámica, pues facilitar el acompañamiento de un adulto sensato, ¿no? Y ahí podemos a lo que queramos, pueden ser los padres, un hermano mayor, un tío, un primo, alguien, no sé, un profe, ¿no? Esa figura, un psicólogo también puede ser, ¿eh? Pero hablo de acompañamiento no tanto como terapia sanitaria o clínica, sino bueno, como esa alguien que escucha, que ayuda un poco a gestionar todo esto. Y si no se terminan de gestionar bien las preocupaciones, produce malestar, no, empieza a impedir llevar la vida cotidiana, acudir al especialista. El primero, pues para mí es el tutor, la tutora y en los centros nuestros de Castilla-La Mancha el orientador o la orientadora, que puede ayudar un poco a valorar y decidir si necesita algún tipo de derivar a un especialista o no. ¿Vale? Bueno, pues y por último, vamos a ver algunas orientaciones también de cómo gestionar las preocupaciones desde el centro educativo. Bueno, pues lo mismo, tenemos las 15 estrategias que dimos ayer para gestionar un poco todos los problemas emocionales, estas genéricas, pues sirven también, ayudan, es una aportación que hace a gestionar y reducir este problema de las preocupaciones. Atender y valorar los signos de alerta. Muchas veces yo en mi centro me pasa, oye, que te comentan los tutores, este chico es que se preocupa demasiado, está siempre agobiado con este tema, con los exámenes, pregunta mucho por, no sé, por su padre, no, lo que sea, ¿no? El tema ahora de la higiene en algún caso. Bueno, pues eso es un signo de alerta, como hemos dicho. En los coles también practicamos la relajación y si no lo practicamos lo podemos hacer. Pues este vídeo que he puesto antes del botón de pausa, pero bueno, pues también en infantil usamos, pues no sé, vídeos de este tipo de cosas. Los profes de educación física también lo suelen hacer, de hecho forma parte de la educación física las técnicas de relajación. Un momento bueno puede ser ahora ya que viene el mes de mayo, no estamos teniendo mucho calor, pero enseguida va a venir la última semana, pues que vienen los chicos del recreo, que parece que vienen de una sauna, bueno, pues a lo mejor recibirlos con las persianas semi bajadas, la luz apagada y poner así algo de música relajante. Venga, vamos a hacer un ejercicio de relajación, vamos a ver algunos de estos vídeos que hay muchos, ¿no? Hay muchas, pues puede ayudarles un poco a relajarse y a tranquilizarse, ¿no? Evitemos desde las aulas, los profes tenemos que evitar amenazas generalizadas. Os vais a enterar de lo que va a pasar, que alguna vez se nos puede escapar y no pasa nada, y algunas veces no tienes más remedio porque ya los chicos te sacan de quicio y como somos humanos imperfectos tenemos que hacerlo. Pero amenazas de este tipo, soy la peor clase, os portáis cada día peor, os voy a bajar un punto la nota, no vais a ir a la excursión, todo ese tipo de amenazas, además que luego no se pueden llevar a cabo, ¿no? Pues, porque os digo esto porque pasa en algunos casos, ha pasado sobre todo niños con trastornos del lenguaje, con trastornos del espectro autista en grado más leve, que no saben discriminar cuando un mensaje va dirigido directamente a ellos o no se tiene por qué dar por aludido, porque
a mí me ha pasado que hemos tenido casos de niños con este perfil que, claro, el profesor decía, soy la peor clase, y era coger un berrinche y un disgusto porque, claro, él decía, pero pues si yo intento portarme bien, ¿por qué me dice el profesor eso? Claro. Y le costaba mucho discriminar, decir, no, si esto no lo dice por ti, lo dice por todos los demás, tú eres muy bueno. ¿Vale? Pues eso seguro que os ha pasado también. Algunos materiales que podemos recomendar que no hacen milagros, pero ayudan. Pues, por ejemplo, los orientadores, tutores también. En algunos casos, esto ahora, como todo tiene nombre, esto se llama ahora biblioterapia. Yo no lo sabía el nombre este, pero bueno. Pues biblioterapia es que recomienda un libro para que te lo lea, a ver si. Etcétera. Pues fijaros, hay un libro este que tenéis aquí a la izquierda, que puedo hacer cuando me preocupo demasiado. Es un libro que está bastante bien. Ayuda a gestionar no solo la ansiedad, sino las preocupaciones, ¿no? Pues no sé, yo en el cole lo tengo, lo compré y a muchos chicos pues se lo deja. Mira, léetelo con tus padres, ¿no? Lo pueden leer además tiene la letra grande, tiene como ejercicios para hacer, a partir de los 8 años se puede leer. Y yo diría que de 8 a 99, porque el primero que se le ha leído es el que os está hablando y las estrategias a mí también me han gustado y me vienen bien, pues yo también me preocupo. No sé si demasiado, pero pues me pasa, ¿no? Entonces, ese es un libro. Este también de cuando estoy estresado, pues también es es una colección un poco más complicada de encontrar. Y luego también este de Me da miedo a equivocarme. Esta colección de la editorial TEA, de TEA Ediciones, de ¿qué puedo hacer cuándo? Está bastante bien. Tiene muchos libros y son como libros de autoayuda para niños y adolescentes que están bien. ¿Vale? Yo tengo este taller online que se llama Cómo afrontar tus preocupaciones, ¿eh? Pues también en principio lo mismo, está pensado para chicos y adolescentes. Y luego pues también sirve desde el cole, siempre que se puede, cole, centros educativos, siempre que se pueda, pues ayuda en algunos casos un poco más serios, pues todo lo que hablábamos ayer del acompañamiento personal, el cuaderno de reflexión puede ayudar también a gestionar un poco las preocupaciones de alguna manera. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar respecto a las preocupaciones. No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración. Sí, tenemos Venga, algunas preguntas. tenemos preguntas. Mira, a ver, primero, Alicia Lorenzo. Es una pregunta creo que respecto a lo último que vimos ayer, respecto a los pasos que vimos ayer. Dice, cuando decidimos pasar alguna prueba más, además de los cuestionarios, pregunta si es necesario que la familia nos firme una autorización, como en el caso de las evaluaciones psicopedagógicas. Sí, ahora ya tengo aquí a Alicia Lorenzo en el chat. Sí, o sea, yo exactamente no sé legalmente cómo hay que hacerlo, creo que sí, pero cuando ya se pasa un test, ¿no? Alguna de las escalas baremadas, sí suelo pedir autorización por escrito, ¿no? Incluso es posible que antes, pues lo comento con la familia, a veces si solamente voy a hablar o tal, de manera informal, sí, a veces o mando un correo o se lo pregunto, mira, hemos visto esto, ¿te importa que hable con el chico y tal? Pero cuando ya tenemos que aplicar pruebas psicométricas y esos test, lo recomendable es la autorización y además de los dos progenitores, ¿eh? Sobre todo si están separados, ahí sí que ahí tenéis que tener la autorización de los dos. Es así, ¿eh? Creo que es que hay que hacerlo por protocolo, casi seguro, y además, y si no, pues os va a generar menos problemas, ¿no? O sea, mi consejo es que lo hagáis. Vale. Tenemos otra pregunta de Virginia Sánchez. Dice, a ver, ¿qué crees que debe hacer un padre cuya tutora le dice que su hijo ha faltado a clase, que tiene asignaturas suspensas, que se ha pegado, que molesta a los compañeros, etcétera? Dice, es que puede que ir al psicólogo no sea la varita mágica, pregunta Virginia. Efectivamente, seguramente no lo sé. Quiero decir, muchos de los problemas, los padres, la sensación que yo a veces he tenido es que van al psicólogo o vienen al orientador como diciendo, aquí está el problema, soluciónamelo tú. Y sabéis por experiencia, no sé si Virginia eres orientadora, que lo que hacemos al final en los niños, y cuanto más pequeños son, los padres tienen que participar mucho en el tratamiento. Entonces lo que hacemos es darle pautas
muchas veces solamente para los padres. Hay casos de niños pequeños incluso que no hace falta ver al niño, es que las pautas las tienen que llevar a cabo los mismos padres. Entonces son ellos los que tienen, es decir, el psicólogo lo que les va a decir, bueno, puede analizar a ver si hay algún problema emocional subyacente, pero la intervención por parte de la familia es clave. O sea, eso es... Los psicólogos clínicos que conozco que están en consulta te dicen, muchos padres vienen y te dicen, como yo pago, toma, solucionamelo. No, es que yo no te lo puedo solucionar. Tú formas parte del problema como padre y formas parte de la solución. ¿Vale? Vale, Bueno, dice pues, Virginia que es profesora de inglés. No sé si lo está viendo. No pregunta bueno, aquí. pues entonces, como profesora Virginia, o a través de la tutora, o en una reunión conjunta con la tutora, con el orientador, no se habría que poner en pie a ver, porque seguramente haya una serie de pautas inadecuadas que en casa no se estén llevando a cabo, no sé, pues de alguna manera cómo los padres van a colaborar y participar en eso. Porque aunque fuera un trastorno el que el chico tuviera un problema de conducta, para solucionar el problema de conducta, el psicólogo, el orientador o la tutora sola no puede. O sea, requiere sí o sí la participación de los padres en un alto porcentaje, ¿no? De Vale, pues no sé acuerdo. si hay A ver, alguna cosa. tenemos otra pregunta de Francisco Aranda. Cuando has mencionado, ¿no?, que deberían los chicos acudir a un adulto sensato, la pregunta es, ¿la lista de soluciones la tiene que hacer el chico y adulto juntos o solamente el chico? Pues Solucionar los problemas. sí, cuando hay una preocupación, esa estrategia, pues en principio la tiene que hacer el chico y el adulto le puede un poco asesorar o dar ideas. El primer paso es, bueno, un poco obligarlo, depende también de la edad, no es lo mismo un niño más pequeño que un adolescente. Pero sí, en principio lo hace y los otros como adultos sí le podemos sugerir alguna, ¿no? Completar esa lista. Incluso a lo mejor un poco como trampa ponerle, bueno, pues sugerirle alguna y algunas soluciones un poco peregrinas que luego no las vamos a llevar a cabo. Pero sí, parte de la ayuda puede ser ayudarle a ver opciones y caminos, ¿no? Lo que pasa es que en la selección también sería bueno que lo haga el chico, le podemos ayudar en el sentido de, a ver, esta solución que has puesto es realista, ¿crees que la vas a poder llevar a cabo? Vale, pues en ese aspecto un poco de lo que es la dinámica un poco del acompañamiento. Vale. Veo por Vale, aquí otra, ¿no? y Sí. sí, la última de María, del Colegio Don Cristóbal, pregunta, ¿cómo afrontar con las familias, desde el punto de vista emocional, la repetición de un niño en primaria? Ya que es una gran preocupación, sobre todo desde el punto de vista social o lo que tiene que ver con el qué dirán o qué te dicen si no se va a adaptar a la nueva clase, etcétera. Sí, además como ahora se aproxima el final de curso, los que vean esto grabado, pues a lo mejor lo ven en Navidad y no tienen, pero es verdad que ahora es un tema. Yo, primero, mi experiencia veo que les preocupa mucho más a las familias que a los chicos. Eso es lo primero. Entonces, lo que tenemos que hacer es tanto en primer lugar a la familia informarles bien de por qué se repite. Es decir, que no es una respuesta, una decisión impulsiva, ni es un castigo, sino es una decisión pedagógica. Dentro de las alternativas que hay, pues una medida de las que hay es la de repetir. Pues lo mismo que cuando no aprendemos una cosa a la primera, tenemos que hacerla en la segunda, pues a lo mejor hay que repetir. Y confrontar lo que es repetir y si no repite y pasa de curso, ¿qué consecuencias tiene eso? Porque vais en peores condiciones para afrontar el curso, ¿vale? A veces te proponen soluciones peregrinas del tipo, no te preocupes que en el verano se va a poner al día. No, mira, es que esa no es esto no es cuestión de atragantar lo que se hace en 9 meses en 2. Entonces, si los padres están de alguna manera más o menos concienciados de por qué se adopta esa medida, también ahora hay que ayudarle a cómo gestionar eso con el chico. Pues mira, al chico hay que informarle. No repites porque eres como castigo, porque te has portado mal. No, mira, repites porque pues no, esto no se ha podido aprender. Lo mismo que muchas veces las personas necesitamos hacer las cosas, repetirlas 2 o 3 veces hasta que la aprendemos y vas a repetir y ya está, vas a estar con otros compañeros. Normalmente no son desconocidos, quiero decir, en la vida del centro se conocen todos. Y yo la experiencia que tengo, llevo pues muchísimos años, varias decenas trabajando, los chicos se adaptan bien luego o sea, hacen más problemas los adultos que los niños, ¿no? Pues a lo mejor echan de menos a sus compañeros el primer y el segundo día y a partir del tercero tan felices, ¿no? O sea que de hecho, me ha pasado alguna vez de alguna reunión que tuvimos de un niño, estaba una niña, la madre, y era la niña la que estaba tranquilizando a la madre. O sea, mamá, no te preocupes, si yo voy a estar bien, ¿no?
Entonces esa puede ser... Es un poco lo que hemos explicado, la narrativa. Hacer la narrativa con los padres. Yo entiendo como mamá que puedas estar preocupada, que te pasan estos pensamientos, pero mira, esto se hace así, lo vamos a hacer así, lo vamos a gestionar de esta manera, ¿no? ¿Vale? Vale. Muy bien. Creo que había una pregunta, pero no, me ha desaparecido, entonces no sé si a lo mejor lo ha quitado. Pues si alguien se ha visto que no le contesto, pues la puede volver a escribir si Vale, quiere. sí, es que ha desaparecido, entonces ya no sé si la quiere quitar y no la leo o bueno, era de María Isabel, si no que la vuelva a poner y ya está, y la hacemos Vale. después. Muy bien. Bueno, pues vamos, como hemos afrontado las preocupaciones, digamos, no llega todavía a ser uno de los, aunque suene muy fuerte, de los trastornos emocionales, ¿no? Que ya hay. Pues antes de abordar el resto de trastornos, vamos a ver un vídeo que yo creo que es bastante inspirador en esto porque nos ayuda a hacer una reflexión un poco genérica de toda esta problemática, ¿no? Entonces, vamos a ver el vídeo, a ver si se escucha bien. Ya le he dado a compartir sonido. Sí necesito al inicio que me deis cuando una confirmación de que se está escuchando, ¿no? ¿Se escucha, Alejandro? No, te estamos viendo a ti, no estamos viendo nada, la pantalla no la estamos viendo. Vale. Espera, que a lo mejor... Ay, es que no he compartido el vídeo, perdón. Ahora sí se debe estar viendo el Vale, vídeo, a pero... ver, el vídeo sí, se oye. Vale. Nosotros vemos que los alumnos llegan al cole y sabemos que tienen su familia, sus amigos, sus problemas. ¿Cómo crees que podemos prevenir problemas y fomentar esa salud mental que tanto es necesaria hoy en día? Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que de un 10 a un 20% de los adolescentes presentan un trastorno mental. Quizá lo más relevante de esto es que, en el fondo, es una etapa clave en la detección y en la prevención y en el tratamiento, porque es verdad que si realmente no tratamos, lo que sí que sabemos de los trastornos mentales, generan discapacidad en la vida adulta, generan muchos problemas. Por lo tanto, cuanto antes los tratemos, va a ser muchísimo mejor para la evolución de los casos. Esta mirada atenta en la adolescencia, desde las familias, desde las escuelas, es fundamental para prevenir que no se cronifiquen y que no sean más graves. En el contexto del proyecto Faros, del Hospital de Sant Joan de Déu, nosotros hemos llevado a cabo un informe que justamente tiene esta misión, ¿no? La misión de hacer hincapié en la importancia de la prevención y en la promoción de la salud mental. Y para eso hemos elaborado un decálogo, diríamos, ¿no? Que tiene 10 puntos, ¿no? El primero dice, pues es comprender que el cerebro, que la adolescencia es una época en la que el cerebro está cambiando. Hay una serie de cambios cerebrales importantes, hay conexiones que aparecen y otras que desaparecen. Y por tanto, primero de todo, comprenderlo. Por otra parte, un poco el papel de la familia para modelar. Entender que la adolescencia es una época donde todavía la familia y el entorno es fundamental. Es decir, en absoluto el cerebro cambia solo, cambia con todo lo que le sucede. Y por tanto también en esa época hay que estar siempre, pero atentos a ayudar a continuar ese crecimiento ofreciendo, pues eso, experiencias buenas para el adolescente, ¿no? Y darnos cuenta cómo toda esa conjunción son las que también van a tener impacto en ese cerebro, ¿eh? No son dos cosas desconectadas. Asumir el reto de que es verdad que hay un cambio, que dices, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Mi niño, ¿qué le han hecho, no? Pero bueno, es un reto. Y eso al final nos llevará a ese adulto sano. Por tanto, no vivirlo como una carga, sino como una oportunidad. Otro punto clave es promover una vida sana. De pequeños todos tenemos bastante claro, ¿no? Que cómo hay que alimentar a los niños, el ritmo del sueño. A veces nos desenfocamos cuando llegamos a la adolescencia. Error. Hay que continuar promoviendo una vida sana. Insistir en la alimentación, en el sueño, en el deporte. Es importantísimo estructurar el hábito de deporte,
el que a cada cual le encaje. Otro punto clave es gestionar las tecnologías. Para gestionar las tecnologías hay una frase que es muy importante, que es predicar con el ejemplo. Tenemos que ser capaces de hacer pues, un uso razonable, moderado y dar y modelar. Volvemos al punto 2. Los chicos se modelan con nuestro ejemplo, cómo nosotros vivimos, cómo afrontamos. Otro punto importante es entender que en la adolescencia vamos a tener que negociar. Que negociar no quiere decir ceder, pero quiere decir escuchar, quiere decir entender, escuchar a pesar de que a lo mejor eso que te están diciendo ya te lo han dicho muchas veces y claramente no estás de acuerdo, pero hay que estar ahí. Y para negociar hay que comunicar con calidad, ser capaces de tener una escucha real. Hay que escuchar de verdad, hay que estar atentos de verdad a lo que nos dicen. A veces el adolescente nos manda una señal o nos dice algo que le está preocupando. Quizá en ese momento no podemos, no hay tiempo, pero hay que poder tener esta escucha cálida y cercana, porque eso es lo que va a hacer que realmente sientan que han hablado de verdad. Por otra parte, hay que ser capaces como padres y como educadores de pedir ayuda. Hay cosas que dices, bueno, esto no me cuadra, no acabo de ver lo que está sucediendo, creo que quizá hay un problema, pues hay que ser capaces de pedir ayuda. Hay una red, es decir, estamos en un sistema, ¿no? Hay un sistema educativo que ofrece pues, muchos recursos, hay un sistema sanitario que ofrece recursos, están también todos los recursos de tiempo libre que también existen, ¿no? Por tanto, tenemos que buscar ayuda profesionalizada, hay que intentar huir del alarmismo, puede ser que no sea nada, que es lo más frecuente, pero puede ser que sea algo y no se nos debe pasar por alto. Y hay que acompañar, porque ahí vamos a construir un sistema seguro, un adolescente seguro, porque se siente acompañado en los momentos en los que pues, también algo hay de mal. Son una serie de puntos que nos ha parecido interesante poderlos recoger, ¿no? Y poder reflexionar sobre ellos. Bueno, pues muy bien, esta es el vídeo que os he puesto es como la versión resumida de una entrevista que le hacen así muy larga a esta psiquiatra, Montserrat, que yo no sé vosotros, a mí me encantaría tener a Montserrat en mi cole, ¿no? Y a más de uno le encantaría, no solo en su cole, sino en su casa, y en la habitación de invitados o en alguna habitación, pues tenerla, ¿no? Pero bueno, ha resumido también un poco las pautas de lo que llevábamos también de sesiones, más lo que nos va a quedar. Vale, pues vamos a continuar abordando algunos problemas, vale, algunos de los problemas. Vale, vamos a ver el siguiente sería el de la ansiedad generalizada. Es un problema más frecuente en principio entre la adolescencia, pero seguro que cuando lo veamos pues también está presente en todas las etapas, también en infantil y en primaria, aunque tiene otras manifestaciones, ¿no? Venga, vamos a ver, este es un poco el esquema que vamos a seguir de lo que es la ansiedad generalizada. Incluso es posible que algunos de nosotros, adultos, pues también tengamos este cuadro, ¿no? Fijaros, es ya un miedo o preocupación, pero ya excesivo, ¿eh? Ahora vamos a ver la diferencia con las preocupaciones y es en parte es en el grado, ¿no? Mucho más excesivo. Normalmente la ansiedad a veces está relacionada con una amenaza futura bastante difusa que tampoco queda claro, ¿no? Es como una respuesta anticipatoria a y si ocurre y si tal, ¿no? Es de alguna manera un poco crónica, está mantenida en el tiempo, ¿no? Normalmente para el diagnóstico de la ansiedad se habla de que tenga como 6 meses de duración. Claro, ya tiene una continuidad, es como empieza a tener eso, como algo crónico. Produce un malestar significativo, o sea, la persona cuando tiene ansiedad se siente mal, se siente realmente mal, ¿no? Y las personas que han padecido ansiedad, pues describen eso, que es una sensación muy, muy desagradable, mucho más allá que lo que es la preocupación, ¿no?
y también afecta al funcionamiento en la vida diaria. Es decir, hay determinados cuadros de ansiedad que te impiden, pues en el caso de adultos, llevar tu trabajo con normalidad, con tranquilidad, tus relaciones familiares, tus relaciones sociales, etc. Y a los alumnos, a los chicos, pues también les produce un malestar significativo y le afecta en su funcionamiento diario, pues a la hora de afrontar los estudios, llevarlos a cabo, en la relación en casa, con sus amigos, etc., ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso sería un poco el resumen así de las características principales de la ansiedad, ¿no? Nosotros no tenemos, en esto tenemos que estar tranquilos, que nosotros no tenemos que hacer el diagnóstico de ansiedad, pero bueno, son como los signos un poco que nos pueden avisar. La ansiedad también suele tener una manifestación somática en el cuerpo. En cada persona se manifiesta de una manera: opresión en el pecho, dificultad para respirar, ahogo, angustia, latidos fuertes ¿no? de corazón, sensación de mareo, malestar estomacal. Hay personas que tienen ansiedad y arrasan con el frigorífico y con la nevera, y hay personas que justo lo contrario, que pierden totalmente el apetito. Bueno, para los que sois psicólogos o las personas más expertas en este tema, bueno, sabéis que se clasifica la ansiedad un poco en estos categorías, ¿no? que tenéis aquí, que algunas las vamos a ver, ¿eh? Simplemente fijaros el mutismo selectivo, que es una cosa bastante frecuente en infantil y primaria. No es un problema de lenguaje, forma parte dentro de los cuadros de ansiedad, ¿vale? Como curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la preocupación? Bueno, a veces es sutil y es difícil establecer la línea, pero en principio, pues la preocupación es una inquietud, miedo desagradable, pero en muchos momentos desaparece, no tiene esa duración de los 6 meses continuados, se sobrelleva, no te produce tanto malestar y te deja más o menos funcionar bien en tu vida diaria. La ansiedad, por su parte, es mucho más intensa. La preocupación es excesiva casi todos los días y sí produce un fuerte malestar y empieza a impedirte funcionar en tu vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que hasta cierto punto, no totalmente, pero hasta cierto punto sí es una cuestión un poco de grado. O sea, tenéis ahí la flecha más cerquita a la preocupación, pues a veces hay personas que no llegan a cumplir todos los criterios chicos de ansiedad, pero están más cerca de la ansiedad que de la preocupación, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta que nosotros detectamos desde los centros? Los profes, pues también desde casa, ¿no? Depende también de la edad, pero por ejemplo mostrar una tendencia a preocuparse en exceso por diferentes cuestiones. La familia, estudios, catástrofes, por ejemplo, es más frecuente entre adolescentes la ansiedad respecto a los estudios. Y en los niños, pues más a veces respecto a catástrofes o temas familiares. Bueno, tendencia a preocuparse de manera anticipada, es decir, quieren tener y si dentro de y después y si ocurre. Los signos de alerta también de esas quejas somáticas que decíamos, estos chicos que hay que llamar a casa porque se encuentran mal, que les duele la tripa, que les duele la cabeza, y eso suele ocurrir de manera recurrente, han ido al médico, han descartado problemas. Por eso muchas veces los neurólogos o pediatras de niños, por ejemplo, con problemas de este tipo, de estomacal, de cefalea, nos piden un informe al colegio. Pues ¿para qué nos lo piden? Pues para ver si ese patrón, si es un tema médico o puede ser un tema más emocional. Y nos lo piden porque nosotros podemos aportar en ese aspecto mucha información. Más signos de alerta de ansiedad, pues mostrarse muy miedoso, miedosa ante, por ejemplo, multitudes, no les gusta donde hay mucha gente, los exámenes, determinados animales, separarse de sus padres, los globos, no quieren ir a las fiestas porque le dan miedo a los globos. ¿Vale? Una hiperresponsabilidad que le hace pasarle mal, dificultades para el sueño, alimentación, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando la preocupación es excesiva, ¿no? Esta ficha sería un poco el resumen. En los cuestionarios que hablábamos ayer, pues algunos signos de alerta que están relacionados con la ansiedad, aunque cuando rellenéis el cuestionario como profe de inglés, de educación física, tutor, no te tienes que preocupar si eso estás marcando algo que está con una cosa u otra. Esa no es nuestra función. Esos son los expertos los que tienen que decidir de qué signos de alerta. Pero suelen ser estos que tenéis ahí en la pantalla, ¿no? Pues preocupación excesiva, quejas somáticas, le agobia la multitud, los exámenes, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, los niños pequeños que les cuesta mucho separarse de sus padres, especialmente de la figura materna. ¿A qué puede estar asociada la ansiedad? Pues dicen los expertos que puede estar asociada a un acontecimiento vital estresante, puede ser, algo que ha sucedido, un accidente, un niño que ha tenido un accidente de coche, por ejemplo, o un familiar ha tenido un accidente de coche, puede mostrarse ansioso a la hora de montarse en un coche. La tendencia al perfeccionismo, de ser las personas muy perfeccionistas sufren más, tienen más tendencia a la ansiedad. Lo que puede ocurrir también que a veces ese perfeccionismo está, digamos, es reflejo de un perfeccionismo de los padres, que también son muy perfeccionistas y le exigen ese perfeccionismo, ¿vale? Pues antecedentes familiares de ansiedad también. Si mamá o papá pues padecen ansiedad o tienen cierta tendencia, hay más probabilidad. Tener unas altas expectativas, que las puede tener el propio chico o las puede estar contagiándolo a la familia, lo que decíamos ayer. No quiero que me saques menos de un 9. Eso es poner unas altas expectativas. O el chico que, como decimos que es muy listo y es muy bueno y es muy sabio y tal, pues le estamos transmitiendo sin querer una expectativa que le puede angustiar por decir, oye, pues es que a lo mejor yo no puedo cumplir vuestras expectativas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, ahora que viene la EBAU, estamos en el final de curso, en este curso ahora en directo, ¿no? Pues claro, que creemos unas expectativas. Mira, es que tienes que sacar tal nota por una exigencia externa o interna del propio niño, pero elevada, ¿no? Te tengo que sacar esta nota, pues yo quiero entrar en medicina, quiero entrar en ingeniería, tal. Bueno, mal gestionada eso sí puede crear una ansiedad, ¿no? Introversión, las personas introvertidas que piensan más las cosas, que les cuesta más comunicar emociones, pues también puede tener. Y luego todo lo que son los trastornos, problemas con dificultades de comunicación, trastornos del lenguaje, los chicos con TEA. Entre los chicos con TEA hay muchos más casos que llevan asociados problemas de ansiedad. Actuaciones que podemos llevar a cabo. Venga, pues vamos a ver algunas. Ante la duda, si tú como profe, pues ver algunos de esos signos, lo que decíamos, consúltalo, comunícalo al orientador, a la familia. Primero al orientador y a ver quién de los dos se lo dice a la familia, ¿vale? Los orientadores, pues disponemos de algunos instrumentos para valorar un poco más, o que nos pueden dar, en esos instrumentos nos pueden dar señal de alerta de decir, cuidado, que aquí hay una sospecha de ansiedad, ¿no? Pues por ejemplo, el que hablábamos ayer, el SENA, ese nos ayuda. El SCAT, que era el test este que hablábamos ayer de ansiedad, pues también nos da unas puntuaciones de corte. Además, ese test te da de muchos tipos de ansiedad generalizada y de algunos aspectos. Como curiosidad, un poco después de la pandemia, en nuestro centro hubo una serie de problemas y tal. Además, esos problemas luego se empezaron a contagiar entre los chicos y pasamos el SCAT de manera generalizada a todos los alumnos, que los padres autorizaron y todos lo autorizaron. Y curiosamente salieron unos niveles bastante elevados de ansiedad en muchas variables, ¿no? En el grupo, pues ocurrió así. Tenemos para chicos más mayores, pues el cuestionario este de ansiedad, estado rasgo en niños. Y si no tenemos ninguno de estos, pues la entrevista, ¿no? Con los instrumentos o los cuestionarios estos que he dejado. Vale, criterios para derivar al especialista, es decir, ¿cuándo debemos aconsejar derivar a un especialista? Siempre lo hacemos a través de la familia, pues si hay señales de alerta con intensidad y duración, si los síntomas son compatibles con un posible trastorno de ansiedad, si en los test no superan las puntuaciones de corte. Tiene que superarlo en los test y que luego tú cuando entrevistes, porque los test no pueden contradecir la realidad. La realidad siempre es más fiable que los test, ¿no? Entonces, si los test te dicen que hay ansiedad, pero tú luego hablas con el chico y eso no lo ves, fíjate de lo que te dice el chico. Pero si los test te dan el signo de alerta y tú cuando hablas con él te confirma la entrevista que están, entonces cuando tenemos en cuenta lo de los puntos de corte. Hay un malestar significativo, afecta su funcionamiento, ¿vale? Pues lo derivamos. ¿Cuáles son los síntomas compatibles? Pues un miedo o preocupación excesiva, que está presente la mayoría de las días, que hay un malestar significativo, es decir, que le está haciendo pasarlo mal, hay síntomas somáticos, pues malestar, dolores de tripa, de cabeza, etcétera, ¿no?
le cuesta controlar esas emociones y le está afectando a su funcionamiento cotidiano. A la hora de derivar no hace falta, nosotros no tenemos que poner, es un informe como el de ayer, no tenemos por qué poner, tenemos sospecha de que hay una ansiedad. Hombre, si algún orientador o orientadora es psicólogo clínico y eso tema lo controla, pues vale, pero si no, la mayoría lo que hacemos es describimos los signos de alerta, detectamos estos signos de alerta. En los test que le hemos aplicado aparecen estas puntuaciones que se superan, ¿no? Respecto un poco críticas. Y ya está, le ponemos la pelota a los que se supone que son expertos. Le dejamos esta información para que adoptéis las decisiones clínicas que consideréis. Hasta cierto punto podemos decir que tenemos esa ventaja, porque si tuviéramos la responsabilidad de tomar decisiones de ese tipo, bueno, pues sería un plus de responsabilidad al que ya tenemos. Vale, algunas orientaciones para las familias cuando tienen un caso, un chico o una chica con ansiedad. Esto es bastante frecuente en secundaria, ¿no? Pues la primera es, sigue las recomendaciones clínicas, es decir, si has sido un psicólogo, has sido un psiquiatra, pues haz lo que te haya dicho el psicólogo o el psiquiatra, lo que le haya dicho al chico y lo que le haya dicho a la familia. Ejemplo, pues si hay un caso donde han prescrito una medicación o que hay que tomar determinada medicación en determinadas circunstancias, pues cumple eso, ¿no? Explicarle también, tanto a la familia como explicarle al chico, pues, qué es la ansiedad. Mira, esto, lo que decíamos el primer día, darle una narrativa. Esto es una cosa que le pasa a muchas personas. Nos pasa porque las emociones no superan, no las podemos controlar. Entonces, bueno, pues esto te está pasando, pero hay una serie de estrategias que si las utilizas te va a ayudar a controlarlas. Y en los casos extremos, y además, pues tomas esta medicación, pues también te va a ayudar a controlarlo o regularlo. Legitima sus emociones, es decir, pero hombre, ¿por qué te preocupas? No te pongas así, no, sino bueno, pues te entiendo que te sientas así. Pues vale, es como te sientes, ¿no? Un poco ser comprensivo con esas emociones. Lo que hemos dicho, facilita una narrativa, explícale, bueno, pues puede ser que estés pasando ahora un mal momento, que has puesto unas expectativas muy elevadas, no sé, la explicación que pueda tener. En chicos con trastornos del lenguaje que tienen dificultades para expresar lo que les pasa o lo que se va a hacer, pues las historias sociales siempre ayudan, ¿no? Pues, tanto para que ellos puedan narrar lo que les ocurre, como también para poderle explicar lo que va a ocurrir, ¿no? Nosotros tuvimos un caso también de un alumno que tenía un nivel cognitivo bastante bueno, pero tenía un trastorno del lenguaje, un TEL, ¿no? Y le costaba mucho explicar y se agobiaba con mucha facilidad. Y el medio mejor que utilizábamos es decirle que lo escribiera. Escribe lo que te pasa. Podía comunicar, él hablaba con normalidad, pero explicar las emociones era una cosa que le resultaba muy complicado. Sin embargo, explicar lo que le había pasado, pues que no le habían dejado jugar en el partido, que le habían quitado de portero y él no había sido ni una culpa, no sé, ese tipo de cosas pues le facilitaba. Como siempre también, igual que en las preocupaciones, pues focaliza cuál es el problema, ayuda a encontrar soluciones, venga, vamos a hacer una lista de soluciones. ¿Vale? La ansiedad se está en peores condiciones de poder razonar y poder pensar de cara a hacer soluciones. Por eso, lo que preguntaba antes el compañero, a lo mejor en este caso sí tenemos nosotros que ser más proactivos de facilitarle las soluciones, ¿no? Bueno, con determinados chicos usar estrategias de anticipación, por ejemplo, sabéis que en los chicos con TEA, con TEL, el decirle lo que va a venir después es una de las cosas que reduce la ansiedad, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues disponer de un horario de la tarde, una vida más o menos organizada, mantener una rutina y que se sepa con antelación, porque las rutinas lo bueno es que son previsibles. Por eso lo que no es previsible, el caos continuo también perjudica a lo que es la ansiedad. Bueno, pues algunas de las estrategias que hemos visto, evitar cavilar, darle muchas vueltas, embotellar, siempre que se pueda, ¿no? Decirle a una persona con ansiedad que no le dé vuelta al problema es, se lo puedes decir, pero es verdad que es complicado, pero bueno, con esa estrategia. Y luego también, como las estrategias de tratamiento que se utiliza se llama cognitivo-conductuales, es decir, que hacemos cosas, conductas, pero también intentamos cambiar cognitivo los pensamientos. Entonces, a veces también ayudarle a redefinir los pensamientos. Muchas de las cosas que tememos decimos que no suelen ocurrir. He puesto esta imagen de los dados porque muchas cosas son cuestiones de probabilidad, ¿no?
Tú puedes tener miedo a volar y a montarte en un avión, pero una de las estrategias que se hace es, mira, por probabilidad, es decir, el avión es el medio más seguro. Si vieras todos los aviones que hay en este momento en el aire en el planeta, son miles, es decir, solamente cuando hay un accidente sale en el telediario. Luego, no sé, redefinir en el término estadístico que eso que te preocupa, pues es poco probable en muchos casos, ¿no? Bueno, pues practicar la relajación, vida saludable, lo que hemos dicho. Y algunas orientaciones, estas orientaciones a veces se las podemos también nosotros facilitar a las familias. Lo ideal es que el psiquiatra, el psicólogo que trata al niño se las dé, pero a veces en esto no hay mal año por mucho trigo, ¿no? Como dice el refrán. Pues en los centros educativos mostrar comprensión y apoyo. No sé, pues si un chico ha tenido una crisis de ansiedad, ha estado fuera, ¿no? Pues a lo mejor hacer alguna especie de protocolo, entre comillas, de acogida. Oye, pues decir, mira, sabemos lo que te ha pasado. Entonces, mira, tú, pues no te preocupes. Si te sientes mal, pues tú nos lo dices, vamos a estar pendientes. Y ya está, esto le pasa a muchas personas y nosotros te vamos a tratar de ayudar. En casos, por ejemplo, en secundaria o en primaria, donde la ansiedad es más intensa, establecer de alguna manera una especie de protocolo con el chico. Incluso se puede hacer con el equipo directivo en algún caso. Es decir, bueno, pues si tenemos un caso, algunas veces en nuestro centro hemos tenido algún caso, pues se avisa, se le dice al chico o a la chica, ¿no? Mira, tú antes de que ya explotes o ya veas que te supera, cuando veas que te empiezas a poner nervioso, que estás inquieto, que tú ya ves los signos de que te estás entrando en el bucle de la ansiedad, pues avísanos, nos avisas. Levantando la mano, levantando el dedo, haciendo una señal, con unos cartelitos que ahora os voy a enseñar, pero no lo dices. Por ejemplo, pues si te encuentras así, sales y te vas al baño, te lavas la cara, sales acompañado con alguien. Pues en algunos casos hay un profe un poco de guardia para esto, en otro es, dependiendo de la edad, un compañero. Se le puede decir que acuda a un espacio para tranquilizarse. Pues mira, si estás muy nervioso, pues te vas al despacho del orientador o de la orientadora y te sientas ahí un rato, o del jefe de estudio, o de lo que sea, ¿no? Y el protocolo también, y si no se calma en determinado tiempo, pues avisamos a la familia o lo que sea, ¿no? Bueno, tener previsto un protocolo, porque para el propio chico también le serena. Me acuerdo, tuvimos un caso de un niño o una niña, no lo voy a decir, pero tenía unos episodios de ansiedad y entonces una de las cosas que le tranquilizó es que yo en el despacho tenía allí puesto en un post-it el teléfono de su madre, ¿no? Y eso no era suficiente, sino que por si acaso, porque decía, ¿y si cuando vengo a llamar a mi madre no estás? Entonces tuvimos que dar en una tarjetita el teléfono móvil para que lo llevara siempre en el bolsillo, ¿no? Bueno, pues eso, tenerlo ahí en el bolsillo parece que le tranquilizaba porque sabía que si pasaba algo podían llamar a su casa, ¿no? Bueno, por ejemplo, con algunos casos hemos utilizado en niños de primaria, usamos a veces esto. Oye, mira, si ves que empiezas a ver las señales, levantas el cartel que lo vea la profe y actuamos. No lo sé si es oportuno en algún caso esto en secundaria, pero bueno, que haya alguna señal. Bueno, lo que hemos dicho de anticipar. También puede ayudar favorecer la reflexión personal. Veis que el cuaderno de reflexión personal, nos salva o nos ayuda en muchas situaciones, ¿no? También el acompañamiento personal es diferente a la terapia psicológica que puede llevar con el especialista, pero bueno, podemos hablar cómo te encuentras, cómo vas gestionando, cómo te vas sintiendo, porque se le da un poco más continuidad, siempre que se pueda. Y en el cole seguir las recomendaciones clínicas que nos digan. Si desde una unidad de salud mental, un psicólogo nos dice, oye, pues mira, debéis actuar así, cuando veáis esto, tal, pues nosotros intentar cumplir las recomendaciones que nos hagan, ¿vale? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, duda sobre este tema de la ansiedad. Pues no han puesto nada de momento. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora mismo. Vale, veo a alguien Vale, me pone pues, que quiere que sí. lleguemos al mutismo selectivo. Venga, vamos a Mutismo. intentar a ver si podemos llegar. Venga, pues continuamos entonces Seguimos. con otros problemas que hay también, que también son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, los miedos. Hemos dedicado este de la ansiedad, más propio, más quizás de secundaria, aunque en primaria también se da. Vamos a ver los miedos habituales, que es un más propio de infantil y primaria, ¿no? Venga, pues vamos a ir viendo, este es el esquema de lo que vamos a ver. Bueno, primero, el miedo es una emoción básica, os recordáis el primer día, de alguna manera involuntaria, es desagradable,
es habitual en la infancia. Tener miedo no es patológico. En realidad el miedo, digamos, es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, si el Homo sapiens no hubiera tenido miedo, no hubiera sobrevivido, hubiéramos desaparecido. O sea, gracias a que tenemos miedo, evitamos una serie de peligros, de riesgos. O sea, que es una emoción en ese aspecto que nos ayuda, ¿no?, a sobrevivir. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes según la edad? Pues aquí los tenéis en esta tabla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pues la exposición social, ser rechazado por sus iguales, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos. ¿Qué es lo que favorece el miedo? O sea, cosas que favorece y por tanto habría que tratar de evitarla. El primer tratamiento frente al miedo es decir, vamos a evitar esto. Pues padres con tendencia a la angustia y temerosos, dificultad en niños pequeños para distinguir la fantasía de la realidad, estar expuesto a estímulos, es decir, si los niños ven películas de terror, es más probable de que tengan miedo luego a la hora de dormir, ¿no? Por ejemplo, acontecimientos y noticias y reacciones inadecuadas frente a los miedos de la familia. Pues no le prestan atención, no los atienden, le quitan importancia, los ridiculizan, los reprenden, etc. Vale. Claro, vamos a distinguir un poco entre miedo o fobia, ¿no? El miedo es, digamos, una emoción básica y ya está. Mientras que la fobia ya es un miedo mucho más intenso, más potente, más persistente en el tiempo. El miedo, como todas las emociones básicas, es efímero, dura un tiempo limitado, minutos, horas como mucho, pero bueno, ¿no?, en condiciones normales. Y ya tiene un carácter la fobia como compulsivo. O sea, en la fobia también pues se puede identificar qué es lo que te produce temor. Es decir, la gente que tiene fobia pues te dice, tengo fobia a las arañas, a los perros, a viajar en avión, a las tormentas, ¿no? Lo identifica. ¿Qué es lo que pasa con la fobia respecto al miedo? Pues que sí te interfiere en la vida diaria. Pues te impide disfrutar de ciertas cosas. Es decir, alguien que tenga una fobia a volar, pues no puede ir en avión. Entonces, y no es plan de ir una semana de vacaciones a Tenerife en barco, porque es que a mitad del camino te tienes que volver, ¿no? Y produce un malestar significativo. La lista de fobia es infinita, porque la mente humana, la imaginación para lo bueno y para lo malo es infinito. Estos son muchas cosas, ¿no? Pues arañas, perros, gatos, agujas, dentistas, volar, etcétera, ¿no? Vale, pues un poco la diferencia entre la fobia y el miedo, pues aquí lo tenéis, ¿no? La fobia es como más irracional, bueno, lo que hemos comentado. Signos de alerta de la fobia, pues identifica claramente qué es lo que le produce, ¿no? Y es un miedo intenso e incontrolable, se intensifica si se aproxima, puede estar asociado a un acontecimiento estresante. Si a un niño le ha atacado un perro, es más probable que tenga fobia a los perros, ¿no? Pues... ¿Vale? Y ahí tenéis otros signos de alerta, más o menos debe de tener una duración de 3 o 6 a más semanas. A ver, que uno tenga fobia a la serpiente de cascabel, pues bueno, aquí en Castilla-La Mancha no pasa nada, ¿no? Quiero decir, no estamos expuestos todavía a serpientes de cascabel, entonces prácticamente no requiere tratamiento, salvo que uno trabaje en un circo. Bueno, entonces sí, pero la mayoría de lo que tenemos, pues si que uno tenga fobia a ese tipo a estímulos a los que no está expuesto, pues ya está, no hay que darle más importancia, no requeriría ni siquiera tratamiento, ¿no? Vale, bueno, estas son las características que hemos visto, los signos de alerta de manera global. Venga, vamos a ver algunas medidas preventivas. Bueno, pues ayuda, sobre todo en niños pequeños, poco a poco enseñarles a discriminar entre realidad o fantasía. Mira, una cosa es lo que vemos en la tele, lo que pasa en la tele no es real, o en los dibujos animados. Eso son unos actores que actúan, pero luego no se muere de verdad ni le pasa así, ¿no? Por ejemplo, esa es una primera... o eso que se ha contado en un cuento o en una historia, pues nada. Ser modelo positivo de cómo afrontamos los miedos de alguna manera, pues con cierta serenidad, sin alterarnos, etcétera. Importante para la familia cuidar lo que ven y lo que escuchan. Claro, si un niño está expuesto a ver películas de miedo, de terror, pues luego si tiene miedo, claro, y a lo que escucha, porque a veces, no, si nosotros no. Bueno, pero a veces yo me he encontrado con que los que cuentan las historias de miedo no son los papás ni la mamá, son los hermanos, son los primos. Bueno, el objetivo es un poco enseñarles a afrontar el miedo.
a gestionarlo. Bueno, esto, pues lo que hemos dicho, lo que ven y lo que escuchan. Atender y comprender, es decir, si él tiene miedo a las tormentas, por ejemplo, pues atiéndelo, no, anda ya, eso no pasa nada, tú tranquilo, bueno, pues atiéndelo, compréndelo, apóyalo, vale. Si te da miedo, porque es verdad que suena muy fuerte, que es muy espectacular, pero tú no te preocupes. Atender y comprender, es decir, si él tiene miedo a las tormentas, por ejemplo, pues atiéndelo, no, anda ya, eso no pasa nada, tú tranquilo, bueno, pues atiéndelo, compréndelo, apóyalo, vale. Si te da miedo, porque es verdad que suena muy fuerte, que es muy espectacular, pero tú no te preocupes, que eso está pasando en el cielo y eso a nosotros estamos aquí en casa protegidos o en el coche y no nos va a pasar nada, ¿no? Ofrecerle información, pues por ejemplo, cualquiera, por ejemplo, la gente que tiene miedo a volar, ¿no? Pues se le ofrece información, mira cómo funcionan los aviones, cómo las diferentes situaciones que puede haber, cómo se afronta. En una tormenta, pues mira, una tormenta que se produce porque se une pues las nubes con la capa positiva, negativa y sale un rayo, pero no nos va a caer porque en las casas, los edificios tenemos una cosa que se llama pararrayos, etcétera, ¿no? También ayuda en las fobias a aproximarse poco a poco. Es decir, si te dan miedo a los perros, pues el ir acercándote poquito a poco a ellos, ¿no? Porque lo mismo que la serpiente de cascabel no va a tener contacto, los perros tenemos mucho en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Pues primero lo podemos ver en fotografías, después lo vamos a ver en un vídeo, ¿eh? Después lo vamos a ver desde lejos, o vamos a ver cachorritos, ¿eh? O perros de estos más tranquilillos, tal. Vale, pues vamos a ver sobre algunos miedos habituales, algún caso. Por ejemplo, algunos que me llaman la atención, el miedo a los globos, que es frecuente. Mira, vamos a ver este caso, un caso más o menos real o verídico, como decía el otro, ¿no? Yo creo que lo veis todos bien en pantalla, pero por si acaso lo voy leyendo. Irene tiene 5 años y no le gusta ir a los cumpleaños. Cuando ha sido invitada suele poner excusas para no ir y una vez allí trata de salir de la sala. O sea, ponía siempre mucho, no, me duele la cabeza, no quiero ir, vámonos, ¿eh? Su madre se ha dado cuenta, porque no lo decía, que lo que le da miedo son los globos, ¿eh? Si los globos explotan o hay posibilidad de que lo hagan, se pone a llorar de manera incontrolada. Podríamos decir que Irene tiene una fobia a los globos. Pues probablemente habéis conocido a niños y personas que tengan esto, ¿no? Los intentos de razonar con ella del tipo no pasa nada no han sido efectivos. Entonces los padres cambiaron de estrategia. Se mostraron comprensivos con su temor, le explicaron lo que ella sentía al ir a un cumpleaños o una fiesta donde había globos y también le explicaron cómo se podía sentir sus amigos si no iba al cumpleaños, ¿no? Oye, pues mira, Irene, es que si no vas al cumple, tus amigos pueden pensar que no eres buen amigo, que no quieres estar con ellos. Para tratar de superar el miedo a los globos hicieron lo siguiente. Estos padres que eran muy listos, sabían mucho este tema, ¿no? Le explicaron cómo funciona un globo y por qué explota. Es decir, pues le enseñaron globos vacíos para que los tocara, ¿no? Enseñaron que el globo se va llenando de aire hasta que revienta, ¿no? Le enseñaron aproximaciones sucesivas. Mira, primero que tocara globos vacíos. Después jugaron a inflar muy poquito los globos y hacer diferentes cosas con ellos. Pues las pedorretas, desinflarlos, lanzarlos al aire pero con muy poco aire. Después vieron algunos vídeos de fiestas donde hay globos y explotan. Y poco a poco fue asistiendo a los cumpleaños. Pero al principio, cuando había riesgo de que los globos explotaran, ella se iba, ¿no? Se salía del sitio. ¿Vale? Bueno, pues ese es uno de los ejemplos. Como vamos regular de tiempo, vamos a ver el de la oscuridad y después vemos el de los exámenes, que también es frecuente, y el de los animales, pues lo vais a ver un poco lo vais a tener en la diapositiva, ¿eh? El miedo a la oscuridad, pues es muy frecuente en niños de 2 a 5 años, este es como muy generalizado, puede ser miedo a dormir con la luz apagada, miedo a dormir solo. Hay que diferenciar porque algunos niños no tienen miedo a la oscuridad, lo que quieren es que quieren dormir con papá y mamá. Entonces es diferente, ¿eh? Pero a la oscuridad es pues eso, a estar en situaciones oscuras, por ejemplo, a ir de una habitación a otra por la tarde-noche si está oscuro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues les cuesta a veces diferenciar la realidad de la fantasía, le puede costar separarse de sus padres. Y son niños pequeños que a veces les cuesta anticipar lo que vendrá al día siguiente. Quiero decir que se hace de noche y ellos piensan que ya va a ser siempre de noche, ¿no? Y pues a ver que no, mira, ahora se hace de noche, pero luego dentro de unas horas volverá a ser de día.
Bueno, pues los signos de alerta son estos que tenéis aquí. Miedo intenso, incontrolable a la oscuridad, ¿vale? No solamente cuando está en la cama, también, es decir, no puede ir a estancias de la casa solo, afecta al funcionamiento personal y familiar, pues a veces te tienes que ir con él, le cuesta dormir, etcétera, ¿no? Puede estar asociado en algunos casos a un acontecimiento vital estresante. Si ha habido alguna cosa, imaginaros, no sé, ha habido un robo en la urbanización, pues eso puede ser que tenga más miedo, ¿no? Y normalmente es un signo de alerta si continúa durante 3 o más semanas. Vamos a ver algunas pautas para los papás, para las mamás, que se lo podéis recomendar. Pues primero mostrar comprensión, o sea, no desestimar el miedo. Vale, pues mira, entiendo que te dé miedo, que te da miedo la oscuridad, que te da miedo dormir con oscuro, o te da miedo ir a la cocina, ¿vale? Evitar exponerlo a imágenes y conversaciones que aumenten ese miedo. Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Evitar la sobreprotección y en el sentido de protegerlo en exceso con ese tema. Ay, como te da miedo, venga, hago esto. No. Evitarlo, usar la oscuridad como amenaza. Como no te portes bien, te vas a ir a la cocina allí solo oscuro. No lo usemos como amenaza de castigo, ¿no? Entonces, niños pequeños hablo de infantil, primero, segundo de primaria. Explicar qué ocurre en la oscuridad y en la noche. Es decir, las cosas se hace oscuro, no las vemos, porque no tienen luz. Pero están ahí, quiero decir, y hacer experimentos. Mira, vamos a bajar las persianas, está todo oscuro. Si yo le doy a la luz, ¿ves? Están todos los muebles, pero si la apago, los muebles siguen estando, aunque tú no los veas. Entonces, hacer algunos ejercicios de, venga, vámonos a la habitación, está oscura por la tarde, que no se ve nada, venga, nos vamos a tumbar en la cama boca arriba los dos juntos. Y vamos a estar en la oscuridad los dos. Venga, a ver qué se siente. Vamos a oír los ruidos que hay y tal. Y entonces ponerlo progresivamente a la oscuridad. Pues venga, primero nos tumbamos los dos juntos cogidos de la mano, después ya sin estar cogidos de la mano, después tú te vas a quedar tumbado en la cama y yo me quedo de pie, después tú te quedas tumbado en la cama y yo me quedo en la puerta, así poco a poco ir exponiéndolo a la oscuridad. Por ejemplo, con niños también hacer algunos juegos de vamos a jugar al escondite en casa de noche con la oscuridad. A la hora de dormir establecer, como siempre, una rutina, es decir, como una especie de, podríamos decir, protocolo, ¿no? La rutina que todas las familias tenemos o tenéis a la hora de acostarse. Pues venga, nos cepillamos los dientes, les decimos adiós, un beso a mamá, un beso a papá, los hermanos, nos metemos en la cama, que si contamos el cuento, lo que sea, la rutina que cada uno tenga. Y en algunos casos se puede utilizar simplemente una luz tenue, pues de estas tipo LED que se usan, que consumen poco y que, bueno, dan una poca iluminación a la habitación. Este es el momento, voy a hablar de mi libro. Yo tengo conocéis, no sé si conocéis, tengo el libro este de cuentos para portarse bien en casa. Pues hay uno de los cuentos, es el cuento de Dampa, el oso panda que venció el miedo a la oscuridad. Pues este puede servir, pero seguro que conocéis otros cuentos que también ayudan un poco a gestionar ese miedo a la oscuridad. ¿Tenemos que acudir a un especialista o recomendarle a los padres? Pues bueno, si se dan de una manera muy intensa esos signos de alerta y sobre todo si estas pautas que he comentado, los padres se les dan y fracasan en 3 semanas. Hay que darle unas 3 semanas, los famosos 21 días de oportunidad. Pueden fracasar porque efectivamente no den resultado y en muchos casos fracasan porque las familias no son capaces de llevarla a cabo, por lo que sea. Pues no puedan, por las circunstancias. Vale, pues entonces ese es el segundo criterio. Y habría que derivar si empieza a afectar al funcionamiento en la vida diaria. Pues no sé, eso, que no hay manera de dormir en casa, que no se puede, o está asociado a un acontecimiento vital estresante. Ha pasado algo, ha habido un incidente o lo que sea, ¿no? El especialista, ¿qué va a hacer? Lo mismo, va a dar las mismas pautas, lo que pasa es que la va a dar un poco de una manera sistemática, va a ver si hay otros factores asociados, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración sobre este tema de los miedos que hemos visto, de lo que llevamos. No, Venga, no han puesto nada. No hay miedo, Si ¿no? alguien quiere preguntar, o hay mucho miedo y no lo ponen. Si alguien quiere preguntar algo, si no, seguimos. ¿No? Venga, pues Seguimos. seguimos adelante. Vale, pues muchas gracias, Almudena.
Venga, vamos a ver el miedo a los exámenes, que también esté en primaria y secundaria, ¿verdad? El de los animales, pues son unas cuantas diapositivas, pero es seguir la misma estrategia y está ahí muy bien explicado y lo vais a ver. Bueno, el miedo a los exámenes puede ser previo al examen o durante el examen o las dos cosas, ¿eh? Entonces suele ser, no, es algo más que pues esa preocupación o gusanillo que tenemos ante un examen, sino que es un miedo que ya es muy intenso e incontrolable. Pues en el sentido de que produce temblores que te impiden escribir, que se ponen a llorar, que los bloquea, que los deja en blanco, ¿vale? A esto me refiero a miedo a los exámenes. Entonces, un poco lo que hemos visto. Altera el sueño, el día de la noche de antes no duerme, quejas somáticas. Las quejas somáticas a veces aparecen antes del examen, el día de antes, dolor de tripa, de cabeza, y en otros casos también después del examen, pues es cuando le vienen los cefaleas, las jaquecas, el dolor de tripa, etc. Y empieza ese miedo, le bloquea en el sentido de que le está afectando al rendimiento, oye, podría sacar mejor nota, o le produce un malestar intenso, es que el chico o la chica lo pasa muy mal, ¿no? Vale, algunos factores que pueden estar asociados. Pongo aquí lo del iceberg porque son a veces los factores estos que no se ven, que están debajo del agua, factores asociados que también podemos intervenir sobre ellos si están ahí presentes. O sea, los factores asociados los nombro porque pueden ser objeto de valoración y pueden ser objeto también de intervención. Pues un alto nivel de exigencia del propio chico, un chico que sea muy perfeccionista en exceso, bueno, pues a veces hay que bajarle un poco, decir, mira, tranquilo, vamos a ver, ¿eh? Vamos a bajar la exigencia. Expectativa muy elevada o exigencia elevada de los papás, de la familia. Pues habría que decir a los padres, bajar un poquito el diapasón, ¿eh? Miedo a defraudar a sus padres, a sus compañeros, a los profesores, porque tengan determinada etiqueta de que es el alumno excelente y siempre tengo que cumplir esa etiqueta. Bueno, pues mira, puede ser un alumno excelente, muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero bueno, pues no estás obligado a hacerlo siempre todo bien, ¿no? Eres un humano imperfecto. Falta de confianza, bueno, lo que sea. Fijaros, también los chicos con trastornos de neurodesarrollo generan este miedo, ¿eh?, a los exámenes. Los chicos con dislexia, con TDAH, con trastorno de aprendizaje no verbal, con TEA grado 1, lo que antes era el Asperger, porque son chicos que tengan diferentes barreras para el aprendizaje, porque han estudiado, pero a veces es una situación donde tienen ese plus de exigencia o de temor a fracasar. Algunas medidas de intervención, ¿vale? Bueno, pues fijaros, hacia el miedo, pues tanto familias como profesores un poco ser comprensivos, ¿no? Lo que decíamos, no embotellar la emoción, pues vale, venga, vamos a ponerlo sobre la mesa, efectivamente, tienes miedo, a ver, ¿y por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que temes? Apoyarlo. Venga, ¿a qué es lo que teme? ¿A qué es lo que te da miedo? ¿Qué puede pasar si el examen no te sale bien o tal, ¿no? Modificar actitudes de los padres, en muchos casos se ha solucionado con esto, con decirle a los papás, a veces no eran los dos, a lo mejor era uno de los dos, ¿eh? Pues mira, vamos a bajar las expectativas o vamos a hacer menos exigentes. Hemos tenido casos de eso, de padres que tenías que sacar un 9 o un 10. Y ha habido que intervenir en los padres, decir, mira, no le puedes decir eso. O sea, decirle a tu hijo, si saca un 7 o un 8 que me has defraudado, es que a lo mejor tú no le das importancia, pero él le da muchísima, porque es que no lo ha dicho, porque es que el chico te decía, es que he defraudado, mi madre me lo dice, que la he defraudado. Claro, eso no se lo puede decir, ¿eh?, con un 7 o un 8. Algunas medidas con el alumno de esto que se llama reestructuración cognitiva, que traducido al castellano manchego, pues cambiar los pensamientos y las ideas un poco, pues respecto al propio nivel de exigencia. Muchas veces confrontar los resultados, es decir, mira, tú vas siempre con miedo al examen, piensas que vas a suspender y que vas a tener menos notas, pero la realidad es que siempre sacas buenas notas, o casi siempre. Entonces, pues no te preocupes, parece que por probabilidad, si has estudiado, lo más probable es que te va a salir bien. Ante los exámenes, pues algunas estrategias de relajación, pues no sé, antes de empezar el examen respira hondo, haz unos ejercicios tú ahí en tu mesa de respiración, visualiza la situación, imagínate el día de antes, venga, mañana estoy en el examen, estoy en la mesa, cómo vas contestando las preguntas, que te lo vas sabiendo, que estás contento, ¿no? Esas estrategias que usan también los deportistas, pues un poco meter el miedo en la caja fuerte. Vale, tienes mucho miedo, está bien, te preocupa, vale, pero ahora llega el momento del examen, esto lo vas a guardar en la caja fuerte. Yo no llego al miedo, pero yo sí
no puedo evitar, no sé, como le pasa a los artistas, los minutos estos previos siempre a empezar un curso, a empezar, yo estoy un poco inquieto, yo tengo ahí el gusanillo y aquí online no pasa nada, pero cuando es un curso de estos presencial y mira el salón y hay un montón de gente, pues te dice, pero ¿dónde vas a salir ahí? ¿Pero qué vas a hacer? ¿No? Entonces, pues lo embotella, lo mete en la caja fuerte, decir, bueno, vamos a guardarlo porque no hay más remedio que salir, porque sería peor salir corriendo, ¿no? Y luego, pues, darte autoinstrucciones a los chicos, decir, venga, tú, venga, cálmate, verás cómo lo vas a hacer bien. Voy a empezar contestando la que mejor me sé. Si yo he estudiado y me lo sé. ¿Vale? Bueno, durante el examen, pues lo que se le dice, lee las preguntas con atención, léela y mira a ver lo que te están pidiendo, todo lo que te piden. Responde primero a las que mejor te sabes, no solamente porque así, si no te da tiempo, por lo menos vas a poner contenido, sino que tú mismo te vas a ir serenando y te vas a ir tranquilizando de ver que está respondiendo, ¿no? Haz un esquema, o sea, haz un borrador de lo que tienes que contestar, repasa antes de entregar, corrige y después, cuando sepas las notas, pues corrige errores posteriores. Vaya, hombre, no me fijé en esto, me puse nervioso, no leí este apartado, ¿no? Bueno, sabéis, tenemos este documento, sobre todo para los niños con trastornos de dislexia, TDAH, este documento que elaboré que se llama Cómo adaptar los exámenes. Para este tipo de chicos, el utilizar exámenes adaptados les ayuda mucho a bajar también, no solamente a que los resultados correspondan con el estudio y el aprendizaje que han hecho, sino también desde el punto de vista emocional un poco a gestionar mejor este miedo. ¿Vale? Bueno, pues ahí terminaríamos el apartado del miedo. No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración, interrogante. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta de Mercedes. Dice, por hacer un poco de autocrítica, dice, ¿qué podemos hacer cuando unos padres comunican al tutor que algún profesor no sigue las pautas sugeridas por el orientador ante un niño con un trastorno concreto? Se pregunta ella, ¿debemos comunicarlo al orientador o al equipo directivo? No lo he entendido bien, un momentito, que voy Ay, a... perdona. no pasa nada. Dice, ¿qué hacer cuando los padres comunican al tutor que algún profesor no sigue las pautas sugeridas? A ver, pues lo primero, eso a veces pasa, ¿no? Puede pasar porque los orientadores hacemos los informes y a veces los informes, por las razones que sean, no se leen. Y tú pones ahí una serie de pautas lo más concretas posible y como no se leen, pues nunca se pueden llevar a cabo. Es como si haces la receta o la lee el tutor, pero no la lee los demás. Es decir, se supone que los informes psicopedagógicos que hacemos con orientaciones son para todo el equipo docente. Entonces, el tutor es un poco el responsable de alguna manera de dar a conocer eso. Por tanto, el de inglés, el de educación física. A las familias, pues lo que habría que hacer, paso uno siempre, dirígete a ese profesor. Oye, mira, por favor, no sé si estás enterado, pero mira, el orientador ha quedado un poco en estas orientaciones, que las lleve a cabo. De esto hay de todo, desde el que te dice, ay, pues no sabía nada, disculpa, pues no te preocupes que a partir de ahora, hasta el que dice, el orientador no dice más que tontería, ¿no? Eso que pone ahí, a mí, yo eso no lo veo, yo es que no estoy de acuerdo, entonces no lo voy a hacer. Vale, pues entonces, si la persona en cuestión no responde, pues entonces al nivel superior se lo puedes comentar al tutor y si el tutor tampoco lo soluciona, pues el siguiente, el gerente de los coles es el jefe de estudios, ¿no? Pero ese sería un poco el protocolo, ¿no? Porque los orientadores, a mí a veces me vienen quejas y yo no tengo potestad, puedo amigablemente decirle a un compañero, oye, mira, esto no lo estás haciendo. Pero si hay un compañero que dice, esto no lo hago, pues no quiero, porque es que yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, no tengo potestad, yo no soy jefe para decirle, pues lo tienes que hacer. Digamos, el gerente en este aspecto de recursos humanos es el jefe de estudio, ¿no? No sé, Mercedes, si te contesto. Vale, bueno, pues solamente teníamos esta pues pregunta. bueno, pues como nos queda muy poco tiempo, vamos a abordar, había una compañera ahí que decía que le preocupaba el mutismo selectivo. Venga, me voy a saltar la ansiedad por separación. Vamos a ver el mutismo selectivo y a mí el tiempo se me ha pasado volando. Parece que no nos va a dar tiempo pues a terminar, pero bueno, lo vais a tener ahí en el material y vamos a ver. Y bueno, la depresión probablemente no nos dé tiempo, veremos a lo mejor alguna cosa. Venga, sobre el mutismo selectivo, que es también frecuente en infantil, primaria,
Vamos a ver en qué consiste. Bueno, aquí está este vídeo de esta mujer, no lo vamos a ver. El mutismo selectivo, sabéis que es un niño que no tiene ningún problema de lenguaje, habla con normalidad, sin embargo, en determinadas situaciones, como el aula, no quiere hablar, se niega a hablar o no puede hablar. Entonces son estos niños que en casa hablan perfectamente, que incluso en el recreo hablan perfectamente, pero cuando estamos en el aula con él, no nos habla a nosotros o no le habla a los compañeros, a nosotros y a los compañeros, ¿no? Entonces no es un problema de lenguaje, sino es un problema de ansiedad hablar en determinados contextos. ¿En qué se diferencia? Porque muchas veces los padres te dicen, no, es que es tímido. Bueno, no es exactamente la timidez. La timidez es, pues, como ese cierto temor en situaciones sociales novedosas, pero un niño tímido habla en todos los contextos. A lo mejor habla menos o poquito respuesta, pero habla, ¿no? Y además mejora cuando va ganando en confianza y no le produce un malestar significativo ni interfiere en su funcionamiento. Mientras que un chico con mutismo, chico o chica, no habla solamente en determinados contextos. En los demás contextos no se muestra como tal. La mejora con la confianza es lenta. Le suele producir bastante angustia y afecta a su vida diaria. Pero claro, tienes un alumno que no te contesta, que no habla, que no te pide cosas, que no, pues sí afecta bastante, ¿no? Algunos factores que pueden estar asociados al mutismo suele ser tendencia a tener miedos no justificados, puede haber un acontecimiento vital estresante que lo ha provocado y a veces pues también se habla de un apego ambivalente, es decir, el apego con las figuras de apego, pero sobre todo con la madre, puede ser un apego hostil, es decir, que hay una relación un poco con la madre de amor-odio, de demasiada dependencia y además la dependencia no siempre es del niño hacia la madre, sino al contrario, demasiada dependencia de la madre hacia el niño, ¿no? Puede ser también un padre que está ausente físicamente porque se ha ido a trabajar a Polonia, pero ausente, porque el hombre está allí como si no estuviera, es un mueble más de la casa, o despreocupado, no quiere saber nada. Entonces, bueno, eso a veces hay que investigarlo y verlo, ¿no? Más factores asociados, pues pueden ser chicos que tienen dificultades para separarse de sus padres, muy perfeccionistas, quieren tenerlo todo controlado, así te lo describen en casa los padres, te dicen que es muy perfeccionista, que todo tiene que estar bajo control, ¿vale? En algunos casos se está produciendo esto que ahora se llama problemas de integración sensorial, es decir, los problemas para gestionar e integrar bien las sensaciones que provienen de los diferentes sentidos, ¿no? Que de la vista, el olfato, el tacto, el equilibrio, el oído, etcétera. Factores que refuerzan, es decir, que empeoran el mutismo. Pues cuando nos acomodamos, el entorno se acomoda, ¿no? Pues como fulanito no habla, pues no le preguntamos y no le hablamos. La familia lo etiqueta. Es que es muy tímido. Es que, a ver, es que... La familia lo presiona preguntándole todos los días cuando sale del cole. ¿Has hablado hoy? ¿Le has dicho algo a la seño? ¿Has hablado con tus compañeros? Familias con pocos contactos sociales. O también a veces se da que además del mutismo hay un pequeño problema del lenguaje. Pues no pronuncia bien algunos fonemas o tartamudea, etc. ¿Vale? Bueno, pues estos son un poco los síntomas que podemos ver desde el colegio. Algunas pautas de actuación. El mutismo selectivo sí es cuando lo veamos, ahí siempre hay que derivar a un especialista, porque es un problema complicado de gestionar, solamente en el cole sin unas medidas un poco más especializadas. Bueno, pues ayuda a establecer un vínculo seguro con la figura de crianza, los padres, madres, ir aumentando su autonomía personal, mostrar comprensión, favorecer desde casa contactos sociales, pues por ejemplo, llévalo al parque, que vaya a los cumpleaños, invita a casa a algunos niños con los que tengan más relación o más amistad, invítalos a casa que vengan a jugar, facilita todo lo que son habilidades sociales, por ejemplo, pues no sé, aquí en mi zona algunos chicos se les recomienda, mira, vete a los Boy Scouts, ¿no? Que hacen actividades muy lúdicas o apúntalo a un equipo deportivo, ¿no? Algo así, que donde se relacione con otros chicos. A la familia hay que decirle que no le presionen para hablar. Esa charla de motivación que los papás dan en la fila antes de entrar a los niños, pórtate bien, sé bueno, que no me entere yo, pues no presionarlos, que hables, que le diga a la seño, tú a la seño háblale. No, no le presionéis, ni le preguntéis si ha hablado o no.
Si el chico luego te cuenta, mamá, hoy he hablado en la clase, pues estupendo, pero no etiquetarlo como tímido, como niño con mutismo, no justificarlo ante otros, no te contesta porque es que él es muy tímido, pues ya está, no decir nada, ¿no? Y en casa también, pues realizar, invitar lo que he dicho, acompañarle al parque, realizar juegos de simulación. Venga, vamos a jugar que estás en el cole con muñecos, por ejemplo, vamos a jugar que estamos en el cole, venga, y tú hablas con los demás compañeros, con tu profe, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho antes, algunas actividades de este tipo, más lúdicas, más de tiempo libre. En el cole, ¿qué es lo que debemos hacer en el aula? Tener un clima un poco de seguridad y respeto, que él se sienta seguro y respetado, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta en las actividades. Ejemplo, si estamos en infantil y en la asamblea preguntamos, a él le preguntamos también, aunque no conteste, pero lo tenemos en cuenta. No le presionamos tampoco demasiado para hablar, ¿eh? Le podemos asignar un cargo. Bueno, pues fulanito, tú vas a ser el responsable de subir las persianas, o de bajarla, o de borrar la pizarra, o de la pizarra digital, darle al botoncito de apagado para que se pueda instalar las actualizaciones, ¿no? Lo podemos sentar con un compañero que veamos más afín, porque a veces el compañero el que hace de ayuda, señor, que el fulanito quiere ir al baño. Y luego tenemos que ir provocando, intentando que haya una comunicación progresiva. Pues, por ejemplo, que con gestos primero nos diga sí o no. Después que nos lo diga con palabras, al menos sí o no, con monosílabos. Que utilice algunos gestos o carteles. Que no nos lo diga a nosotros, pero dentro del aula se lo diga a un compañero. Que venga a la mesa. A ver, ven a la mesa y me lo dices a mí solo, a mí solito. Bueno, ese tipo de comunicación progresiva. Podemos utilizar en momentos de rincones, de descanso, pues juegos de mesa, que no hay que hablar mucho. Actividades donde no haya que hablar, pues por ejemplo, alguna actividad de mímica, de hablar con caretas. Es curioso que hay casos de niños con mutismo que si se ponen una careta o se disfrazan, sí hablan, ¿no? Que dé aviso a otros niños. Fulanito, ven un momentito, mira, dile a Paco que tal cosa, ¿no? Y luego, bueno, también hay cuentos para abordar el tema del mutismo, un poco para que se sientan comprendidos. Para la valoración, si los queremos valorar, yo os voy a incluir unos cuestionarios que tengo elaborados y un modelo un poco de entrevista para la familia sobre el mutismo selectivo, que nos va a dar información. ¿Por qué? Porque de esa información ya más específica podemos hacer ese informe un poco de derivación, ¿vale? Y en casi todos los casos hay que derivar al especialista para que, pues lleve como un tratamiento un poco más sistemático. En el material os voy a incluir este folleto sobre el mutismo para padres y hay una guía muy buena, que es libre y gratuita, que se publicó en Navarra también del mutismo, que tiene también muchos cuestionarios, instrumentos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quiero pasar entonces a la conclusión. Vamos a ver si soy capaz de salir de aquí. No sé si había alguna pregunta. Bueno, preguntan si podría ser una llamada de atención el mutismo. Pregunta. Puede ser. ¿Por qué no lo voy a descartar? Pero bueno, si es una llamada de atención, es de algo. Es decir, si un niño te llama la atención, pues a ver por qué te llama la atención. ¿Qué es lo que nos quiere estar diciendo o cuál es el mensaje un poco que nos quiere transmitir? ¿Vale? No sé si hay alguna más. Si no, vamos a pasar a las últimas diapositivas. Sí, seguimos, sí. Seguimos entonces. Venga, pues así llegamos a la conclusión para terminar con puntualidad. Venga, vamos a ver, son muy poquitas. Vamos a ver. Venga, pues las conclusiones. Ayer lo explicamos por si alguien no lo vio. ¿Dónde va a estar el material? Se va a subir en la plataforma para acceder a él cuando esté. Fijaros, entramos en la página de educación de la Junta, educa.jccm, o si no en Google, Educación Castilla-La Mancha. Y cuando estamos en la página principal, en este apartadito de educación, ahí pinchamos. Y al pinchar ahí en educación, se nos abre esta otra página que se llama Sistema Educativo. Bueno, pues nos vamos aquí abajo donde pone estrategias de éxito educativo. A lo mejor ha cambiado, en los que lo veáis después en diferido, igual ha cambiado el diseño, pero buscáis donde ponga estrategias de éxito educativo, ¿no? Y ahí clicáis y se os abre esta otra y aquí en esta donde pone Plan Estratégico de Inteligencia Emocional. Si no está en este espacio y está a la derecha, pues ha podido cambiar, ¿no?
y ahí tenéis pues todo el material de toda la formación y actividades que se van haciendo, ¿veis? Pues, y ahí podéis acceder tanto al de este curso como al de otros cursos que se han ido impartiendo. En todo caso, como he dicho, me podéis mandar un correo a partir de este momento, quien quiera. Ahí tenéis mi dirección y me decís, mira, he estado en el curso de las emociones, de problemas emocionales, por favor, cuando puedas, mándame. Y yo lo voy a mandar, como pesa bastante, el material os va a llevar a través de un enlace que pincháis y se os va a abrir una cosa que hay en la nube que no tenéis que tener instalado nada, simplemente le dais a descargar y se descarga, ¿no? Y ya está. Bueno, pues por terminar, fijaros, somos los profes, los centros educativos, orientadores, somos un factor de protección de los problemas emocionales, que pues lo tengamos en cuenta que es así, ¿eh? Somos un contexto privilegiado para detectar signos de alerta de problemas emocionales y yo creo que con los contenidos que se han dado, pues mucho más, tenemos mucha más información. El orientador, la orientadora, no diagnosticamos, pero tenemos un papel muy importante, ¿eh? Pues en todo lo que es la educación emocional de los chicos, de las familias. Necesitamos los orientadores o orientadoras, para quien nos quiera oír, pues necesitamos contar con unos recursos, ¿eh?, mínimos para poder dar una respuesta de más garantía, ¿no? Algunas propuestas que he hecho, pues que yo las he lanzado y las dejo ahí, pues el tema del acompañamiento personal a los alumnos, el tema de favorecer la reflexión con el cuaderno de reflexión. Bueno, algunas propuestas también, pues llevar a cabo estos programas de cribado de problemas emocionales, pues que todo el profesorado del centro, aunque no haya hecho cursos, conozca estos signos de alerta. En algún momento podéis ver el momento más oportuno, no solamente para dar la hoja, sino pues un poco comentarlo en una CCP, en un claustro, no sé, ¿no? Y bueno, pues por ir finalizando, seguimos en contacto. Aquí tenéis un poco mis redes, pues Instagram, Facebook, está jesusjarque.com en mi página personal, donde si os ha gustado mi forma de impartir la formación, pues ahí yo anuncio un poco los cursos que imparto, no sé, mis actividades, lo que voy haciendo, ¿no? Bueno, quiero que sepáis que todos los que habéis hecho el curso conmigo pasáis, tenéis ya la tarjeta VIP, ¿eh? Para mí ya sois como cliente VIP, en el sentido de que si en algún momento necesitáis alguna consulta, alguna cosa de este tema, de otro tema educativo, material, yo soy un poco un Leroy Merlin de la pedagogía, pues con toda confianza me lo podéis decir y me decís eso, que soy VIP, que habéis hecho un curso conmigo y como no tengo secretario ni secretaria, os subo a la hora de responder. Y también os lo digo con confianza que si no os contesto, volver a insistir. A los cansinos los contesto antes. Entonces, porque algunas veces se me pasa y se me olvida, ¿no? O no, pues podéis hacerlo. Venga, 3 diapositivas para terminar. Me gustaría que os haya servido la formación de estos días, pues sobre todo para organizar vuestras herramientas, que seguro que las teníais. Pues a ver si se han quedado colocaditas ahí bien. Cuando tengáis tiempo y ganas y volváis a ver las diapositivas, pues si eso os ayuda. Segundo, a mí me gusta el sistema que tenemos en los coles de hacer las cosas, que es el sistema por goteo. Pues que sepamos que las cosas las estáis haciendo ya, estaréis haciendo muchas cosas, pues que nuestro estilo y es el que es bastante efectivo, es el poquito a poco, una vez cada semana, pero una semana y otra da su fruto, ¿no? Y por terminar, pues yo me gusta mucho esta diapositiva y es que al final hay una variable que no he explicado y que la voy a explicar ahora, que es el factor humano, que es para mí la variable más importante de los que nos dedicamos a trabajar con niños, con adolescentes, con personas. Por encima de la tecnología, de la metodología, de los objetivos, las competencias, al final lo que hace que incline la balanza de que un niño muchas veces avance o no avance es el factor humano de vosotros, maestros, maestras, profesores, orientadores. Entonces, pues de verdad que os sintáis orgullosos y orgullosas del trabajo y de la labor que hacéis con estos chicos. Tenemos el mejor trabajo del mundo, ¿eh? Nos dedicamos a ayudar a crecer a las personas y ese trabajo pues no tiene comparación con otros. Y ya está, pues muchísimas gracias por haberme dedicado vuestra atención y vuestro tiempo. Y nada, pues si nos podemos volver a ver en las redes o en presencia, pues encantado, de verdad, muchísimas gracias. Y hasta aquí llega un poco mi sabiduría. Muchas gracias a ti, Jesús.
Gracias por estos 3 días, estas 3 tardes que has estado con nosotros por segunda vez, porque la verdad es que ya sabéis que tuvimos que repetir este curso porque se quedó mucha gente fuera. Se ha vuelto a quedar mucha gente fuera y ojalá que podamos volver a hacer este curso u otros cursos. Aquí han dejado ya muchas ideas de cosas que se nos han quedado en el tintero y entonces eso creo que personalmente es muy bueno porque quiere decir que nos ha sabido a poco, ¿no? Entonces tenemos ganas de más y bueno, pues como siempre, pues muchas gracias por trabajar contigo. La verdad que da gusto y también te lo están diciendo todos, que lo haces todo muy ameno y que hace que parezca todo muy fácil. Y bueno, pues eso siempre ayuda. Agradecer también a todos los que habéis estado con nosotros estos 3 días, estas 3 tardes. Hoy ha sido un poquito más corto, pero es verdad que otros días, pues también hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para estar aquí toda la tarde, que sabemos que tenéis por vuestro trabajo y luego por la tarde, pues tenéis que dedicar el tiempo aquí. Y por mi parte nada más, que si alguno he visto que habéis puesto que no habéis podido acceder al formulario, no os preocupéis porque se queda registrada la asistencia. Las sesiones también se quedan grabadas, las vamos a colgar en la página web que os ha enseñado Jesús, junto con todo el material que nos va a preparar, ¿verdad? Que nos hace siempre ahí como un pack, ¿no? Para Sí, que lo podamos de colgar. supervivencia. Eso es. Y pues nada, por parte del servicio y de la consejería, muchísimas gracias de verdad por esta formación y a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo curso, que esperemos que sea muy pronto, o bueno, o quizá ya a la vuelta de vacaciones, pero que lo haya, que lo haya. Muy Pues bien. nada, gracias a todos y nada, pues nos seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, gracias. Venga, que descanséis cuando podáis. Chao.